Ahora sí. Bueno, pues vamos a comenzar, si queréis. Bueno, lo primero, muchas gracias por la asistencia y bienvenidos a todos. Me llamo Gerson Beltrán, ahora me presentaré. Voy a compartir una presentación que luego naturalmente os la enviaremos a todos los asistentes y tendréis también toda la base de datos para poder hacerla. La sesión está previsto que sea, aunque hay hasta 2 horas y 10 a 12, dure un poquito menos, para luego dejar también parte de ruegos y preguntas o consultas que podéis tener, o cualquier duda que haya. Pero sí que me gustaría que fuera, entre comillas, lo más interactiva posible, es decir, que me podáis de alguna forma preguntar en cualquier momento, interrumpirme, o bien directamente me interrumpís, que no hay ningún problema, o lo ponéis en el chat, o ponéis alguna consulta, porque creo que lo mejor es adaptarse un poco a la audiencia, ¿no? Adaptarme a vuestras necesidades e intentar que sea lo más entretenido y lo más práctico, sobre todo, posible. Es una sesión que no quiero que sea una clase magistral, una masterclass, sino que sea algo más interactivo, aunque lógicamente algo de teoría tendrá. Entonces, voy a pasar ya a compartir la presentación. Estamos. Lo de, lo de poner aquí, o sea, según el programa que utilices, es una forma u otra. Quiero poner en grande y ahora no veo, está aquí para ponerlo aquí. A ver si sí. Bueno, sí, mejor, ¿no? Yo creo que si lo veis más grande se ve mejor. Entiendo que sí. Bueno, lo he dicho, cualquier cosa me interrumpís o me decís si hay algo que no se encaje. ¿Sí? Bueno, pues voy a comenzar. Luego, bueno, la sesión de hoy está dedicada a una oportunidad para las rutas culturales de España, cruce de caminos, una oportunidad para el desarrollo turístico. Y vamos a hablar de dos de los principales caminos de España, de los 8 que hay, que luego veremos, que son Caminos de Pasión y la Ruta Bética Romana, que es para lo que estáis asistiendo a esta ponencia. Bueno, si os podéis silenciar, perdonar, si os podéis silenciar, porque si no se mezcla el sonido que tenéis por ahí, no podemos. Gracias. Bueno, lo primero deciros un poco, he estado buscando un montón de frases, pero al final hay mucha frase por ahí suelta de autoayuda, pero esta me ha gustado mucho, ¿no? De muévete y el camino aparecerá, que es un poco de lo que se trata. Al final, si hay movimiento, si hacemos cosas, si nos movemos, es cuando empiezan a aparecer esos caminos de los que vamos a hablar hoy. Pero bueno, antes que nada, presentarme, que no os he dicho nada. Yo me llamo Gerson Beltrán, soy geógrafo de formación, doctor en desarrollo local y territorio por la Universidad de Valencia y trabajo en el ámbito de nuevas tecnologías y turismo, básicamente. Dentro de eso me especialicé en temas de geolocalización, bases de datos, geomarketing, etcétera. Tenéis ahí un poco como un pequeño resumen. Tenéis ahí también mi página web, me podéis ver por internet si ponéis mi nombre. Más que nada, no por nada, sino por contenidos que puedo compartir o que os puedan resultar de alguna forma interesantes. Y en este caso estoy en calidad de Project Manager o de trabajador de Play and Go Experience, que es la empresa con la que hemos desarrollado estas jornadas formativas para Cruce de Caminos, que es una empresa que hacemos, bueno, conectamos, digamos, el mundo físico y el mundo digital a través de distintas tecnologías, que veremos hoy además. Geolocalización, realidad aumentada y virtual, gamificación, etcétera. No os voy a hacer presentaros a cada uno, somos ya 23 en la sala, entonces tampoco quiero ahí, pero sí que presentar un poco el proyecto, ¿no? Este proyecto de rutas culturales de España, si es algo que ya conocéis mucho, que me enrollo, me lo decís, y pasa otra cosa. No os preocupéis que material tenemos bastante. Pero yo os explico un poco por contextualizar. Sobre todo el proyecto de rutas culturales de España realmente es una marca turística avalada por la Secretaría de Estado de Turismo y de Comercio del Gobierno de España, que tiene en estos momentos 8 rutas físicas y temáticas españolas. De alguna forma se trata de mostrar o representar la diversidad territorial cultural, sobre todo el patrimonio cultural que tenemos en España. Y dentro de eso, luego entraremos, pero lo que se llaman los cruces de caminos, que es lo que nos atañe hoy, son las ciudades y pueblos donde convergen dos o más de esos 8 itinerarios.
donde se cruzan esos caminos y da la posibilidad al viajero de continuar o de cambiar o de conocer otros caminos. Al final, como veremos luego, se trata de tejer una red de caminos que permita a los viajeros conocer mucho más nuestro país. Al final se pretende presentar una oferta atractiva, bien definida y de calidad dentro del patrimonio turístico internacional que promocione los valores del patrimonio cultural español. Bueno, esto sé que suena un poco teórico esto, pero a ver, te pongo en el chat. Vale. Buenos días desde Priego de Córdoba. Pues buenos días. Bueno, entonces, esto es un poco como presentación. Esta jornada de formación, unos objetivos es propiciar la transferabilidad de cruces de caminos para el conjunto del territorio, es decir, uno de los objetivos del proyecto es poder trasladar estos, eh, el conocimiento que se está desarrollando, transferirlo a la gente, al territorio. Al final sois vosotros, el territorio son personas en un lugar concreto. Y para eso se han planteado 4 webinars temáticos. Hoy habrá 2 y mañana otros 2 que aglutinen a los 8 caminos, dirigido a todo tipo de personas, sobre todo entidades públicas, técnicos, gestores de destino, representantes públicos, también organizaciones de todo tipo, asociaciones y también empresas turísticas con cualquier tipología. Por lo que he visto un poco en los mails, hay un poco un reparto de todo, ¿no? Tenemos una mezcla de alojamientos, restaurantes, turismo activo, guías, con lo cual voy a intentar dar un poco, explicar un poco para todo el mundo. Se deja un pequeño índice también para que sepáis de qué vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de todo esto. Esta introducción al principio igual es un poco más teórica, pero creo que es importante contextualizar de qué estamos hablando. Luego hablaremos un poquito también de tendencias del turismo en este 2025 para pasar a hacer ya prácticas. Lo que haremos será hablar de temas de turismo, de narrativas y ya intentaré hacer bueno, una especie de ejercicios que os sirvan a vosotros para aprender, para poner en práctica lo que estamos viendo, de modo que cuando nos vayamos de aquí, cuando acabemos, tengáis ya alguna cosa hecha o por lo menos avanzada en vuestra organización. Y no os vayáis con un montón de teoría y luego entráis en la dinámica normal de vuelta al cole y ya no os da tiempo a hacer nada. Con lo cual vamos a intentar hacerlo poco a poco. Y luego también un apartado también específico de nuevas tecnologías. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, también haremos algunos pequeños ejercicios para que podáis un poco, o ahora o después, meteros un poco en harina, cómo se puede unir estas nuevas tecnologías con los cruces de caminos. Y luego ya, bueno, tenemos conclusiones y, aunque luego si preguntas hasta el final, como os he dicho, está abierto ya. A partir de ya podéis preguntar lo que queráis, como queráis, cuando queráis. Ya digo que es una sesión más o menos larga y hay tiempo de sobra para comentar cosas. Aunque siempre aquí pienso que me va a sobrar tiempo y luego me falta, pero esto es un clásico de las formaciones. Bueno, como introducción, hay que hablar de las rutas culturales de España. Las he citado antes, pero al final, estas rutas al final están gestionadas por una serie de entidades sin ánimo de lucro, que son organismos públicos y privados que tienen relación con 2 elementos clave, que al final son los que os atraen aquí, me imagino, que son el turismo y la cultura. A partir de ahí, tenemos esto, son la Asociación Internacional Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, la Red de Cooperación de Ciudades de la Ruta de la Plata, el Consorcio del Camino del Cid, la Red de Cooperación de Rutas del Emperador Carlos V, la Asociación para el Desarrollo Turístico de la Ruta Caminos de Pasión, la Sociedad para el Desarrollo de la Ruta Bética Romana, estos 2 últimos son los que nos atañen en este webinar concretamente, la Asociación Cluny Ibérica y el Consorcio del Canal de Castilla. Bueno, están aquí también los representantes en este caso de las asociaciones que en cualquier momento, si no sé si queréis presentaros o decir cualquier cosa, lo mismo, me interrumpís y habláis, ¿vale? Si no, yo sigo camino, pero vamos, al final estoy en vuestra casa, que es vuestra ruta, de alguna forma. Bueno, ahí tenéis un poco a nivel de iconografía los logotipos que representan a esos sitios donde estamos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es presentar una oferta muy atractiva, bien definida. Hablamos de rutas, no aún no de cruce de caminos, de rutas culturales, dentro del patrimonio internacional. O sea, al final lo que estamos tratando es sobre todo de atraer o de promocionarnos a nivel internacional como marca España, pero también atraer lógicamente a gente, visitantes y turistas de nuestro propio territorio. Al final, los ejes de trabajo de Rutas Culturales de España, bueno, pues son prácticamente los que se suelen utilizar hoy en día, ¿no? La sostenibilidad ambiental. No hablaremos mucho de sostenibilidad porque ya está transversal a todo. O sea, todo tiene que tener un concepto de sostenibilidad. Si nos cargamos nuestro recurso, que es la base, que es la tierra, es el recurso turístico principal, nos cargamos todo, con lo cual tiene una sostenibilidad medioambiental y cultural. Intentar también la famosa eh, palabra de desestacionalización, intentar que la gente
vaya más allá de los periodos vacacionales a los sitios que nosotros estamos gestionando, incrementar la competitividad turística, lógicamente, que venga a nuestro destino, diferenciarse, eso es importante. Al final dicen que no se trata de ser el primero, sino de ser diferente. Y de eso va esto. Vamos a diferenciar, vamos a intentar decir qué podemos ofrecer que otro destino turístico, tanto en España como en el resto del mundo, no puede ofrecer o consigue ser un atractor a nuestros clientes. Y también basarnos en valores experienciales. Es ese concepto también del turismo son experiencias. Lo que estamos buscando son las experiencias turísticas y estamos viendo en las experiencias eh, que la gente vive una experiencia completa, ¿no? Desde el punto de vista turístico. En cuanto a, en cuanto a actividades, bueno, principalmente son acciones de promoción, ¿no? Se está asistiendo a ferias como la ITB Berlín, la Paris Top Resa, la World Travel Market de Londres, trabajando en tour operadores y cooperación con las oficinas de exterior. Todo esto lo podéis ver en la página web, tenéis ahí donde simplemente es una pequeña introducción. Vale, aquí podemos ver un mapa para que veáis un poco visualmente. No sé hasta qué punto conocéis solo vuestra ruta o no conocéis, ¿vale? Si alguno no conoce todo esto que estamos hablando, pues me lo ponéis ahí en el chat, ¿vale? Y entiendo que el resto sí que lo sabéis, pero si no conocíais lo que es las rutas culturales de España demasiado o cruce de caminos, pues me ponéis, pues yo no. Y así voy viendo un poco, por no ir uno a uno preguntando. Ya somos 28. Bueno, pues estas rutas, como veis, cogen toda España, toda la península, ¿vale? Luego hay un par de puntos también en las Islas Canarias, pero coge prácticamente toda la península y como veis ahí, pues de norte a sur, de este a oeste, a nivel geográfico, con lo cual nos permite esa vertebración que os comentaba antes, ¿no? Estamos tejiendo una telaraña, una red de rutas culturales a lo largo o por toda España. En este caso, vamos a centrarnos en dos, ¿no? La ruta bética romana pasa hoy por dos ciudades y básicamente se centra en la comunidad autónoma andaluza, por las provincias de Sevilla, de Cádiz y de Córdoba. Discurre por lo que es, desde el punto de vista temático, la provincia más meridional de la España romana y abarca territorios donde pasaba la antigua Vía Augusta. Sabéis que la Vía Augusta era ese eje de carreteras que se generó en la época romana que permitía articular o vertebrar toda la expansión del Imperio romano. Se fueron expandiendo y al final lo que hacían era tejer una red que les permitía unas rápidas comunicaciones, tanto desde el punto de vista de desplazamiento militar como posteriormente desde el punto de vista comercial. A partir de ahí, pues hay un montón de espacios paisajísticos, entre ellos el Parque Natural de la Subbética Cordobesa, la Campiña o el Parque Natural de Valle de Cádiz o el Valle de el Guadalquivir. Esos son un poco los principales recursos, es lo que llama atractores, ¿no? Los elementos por los que uno puede atraer. Ahí vemos también un poco la zona, esta zona de central y oeste de toda la comunidad autónoma andaluza, por donde esas 12 ciudades por donde pasa la ruta bética romana. Y después tenemos Caminos de Pasión. También coincide, en este caso, en la parte de la comunidad autónoma andaluza, una ruta cultural que combina historia, patrimonio artístico, tradiciones, gastronomía, artesanía y naturaleza, reconocidos por la importancia histórica, cultural y natural. Al final, lo que comparten todos estos, en este caso en Caminos de Pasión, como el nombre indica, es unas singulares tradiciones de Semana Santa, que en Andalucía son pues, las más importantes del mundo, que constituye una parte esencial de la identidad local. Por lo tanto, aquí estamos hablando de patrimonio cultural, pero la base es el patrimonio cultural inmaterial. Estas tradiciones que luego se ejemplifican luego en la Semana Santa, pero que van pasando generación en generación y que constituyen un patrimonio único y básico. Con lo cual vamos a trabajar por una parte, la parte más, o tenéis como recursos, como atractores, la parte más romana, de la Hispania romana, para la parte bética, y aparte caminos de expansión vinculadas con Semana Santa. Estos son las dos principales rutas que vamos a trabajar. Y ahí tenéis un poco, en este caso en la parte norte, sobre todo, de la comunidad autónoma andaluza, la que lleva. De hecho, son muy complementarios, ¿no? Por eso las hemos juntado en un mismo webinar. Bueno, tenemos las rutas culturales de España. Y luego, por otra parte, tenemos una cosa que se llama experiencias turísticas de España. Dentro del plan de modernización y competitividad del sector turístico, sabéis que hay un montón de fondos europeos. Somos objetivo de desarrollo en Europa desde los años 90. En este caso hay unos que se llaman los Next Generation EU, de la Secretaría de Estado de Turismo, que, bueno, lo que hace es canalizar todo ese dinero que nos ceden desde la Unión Europea para desarrollar proyectos turísticos en distintos programas. Y uno de esos programas se llama las experiencias de turismo de España.
contaba con un presupuesto de 100 millones, contaba porque está acabando, y al final busca apoyar a actores públicos y privados, sobre todo para mejorar la experiencia, la oferta experiencial de turismo en España y atraer turismo. Con lo cual, intenta la estrategia de creación, innovación y fortalecimiento de experiencias turismo de España. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque al final hay otros objetivos, ¿no? Desarrollar productos turísticos, atraer turistas a nuevos destinos, mejorar la sostenibilidad, impulsar la transición digital, gobernanza, la capacidad de resiliencia. Bueno, no me quiero enrollar aquí con todos estos, pero sí que cuento esto porque Rutas Culturales de España lo que plantea, y estas 8 asociaciones que hemos comentado, es, oye, ¿por qué no planteamos un proyecto de experiencias que creemos que puede ser muy interesante? Y efectivamente, el Ministerio así lo considera y dan una ayuda para desarrollar. Y el proyecto Cruces de Caminos es esto, es la configuración turística de la red de cruces de caminos de rutas culturales de España. Y de ahí nace todo. ¿De acuerdo? Entonces era un poco por contextualizar. Tenemos rutas culturales de España y luego tenemos la parte de las experiencias. Y con este proyecto es como se está financiando todo lo que vamos a ver hoy, incluso esta propia formación. Bueno, ¿qué actuaciones se han hecho? Voy a hacer un pequeño repaso simplemente. No las he, lógicamente no se ha desarrollado, eso lo hacen cada una de las asociaciones, pero sí que compartir con vosotros cuáles son las actuaciones que durante este 2025 se están desarrollando o se están desarrollando y se van a cerrar. Son estas, ¿no? Son las actuaciones, las comento un poco por encima. Os lo comento también porque luego voy a hacer mucho hincapié en que vosotros desde vuestras organizaciones, tanto públicos, privadas, asociaciones, podéis utilizar todo este material. Todo este material es material público, es decir, nosotros pagamos impuestos que se van una parte de Europa, que redistribuye al ministerio, que redistribuye a distintos proyectos y que nos llega a los ciudadanos. Con lo cual, esto es vuestro. Con lo cual, todo esto que vamos a enseñar, hay una predisposición total desde el cruce de caminos, desde la asociación, para poder mostrar estos proyectos y poder ceder ciertas cosas o que podáis utilizarlos para vuestro propio desarrollo turístico, que creo que es lo importante, ¿no? Es esa parte que comentaba al principio de transferibilidad de la formación al territorio. Hay un plan de comunicación que se está desarrollando muy potente, que incluye todo un estudio de análisis, un proyecto DAFO de a quién vamos dirigidos, cuál es la demanda objetiva, qué canales de comunicación. Al final, un plan de comunicación como este se basa en 3 elementos, que va a ser, en el sistema en que estamos hoy en día, la oferta, la demanda y la distribución. Es decir, qué estamos ofreciendo, qué tipo de recursos tenemos en Cruce de Caminos, a quién se lo estamos ofreciendo, es la demanda, y cómo estamos distribuyendo, cómo se distribuye esa información. Entonces, ese plan estratégico de comunicación que luego va a ir derivado en una serie de acciones. En segundo lugar, la diseño y edición de una plataforma web de rutas culturales. Se está cambiando la página web. He podido ver, hago un poco de spoiler, he podido ver un poco cómo está quedando y os aseguro que es un cambio significativo, que va a quedar muy bien, que incluye un planificador de viajes, incluye todo tipo de información y de mapas para poder que la gente pueda ver esta información. Aunque luego entraremos en estos temas, al final el turismo es un proceso, ¿no? El viaje turístico es un proceso que se compone de 3 partes, antes, durante y después. Las páginas web tienen mucho que ver con la parte de antes y la parte de antes tiene que ver con el proceso de inspiración del turista. Es decir, el turista antes de ir a un sitio o lo ve en redes sociales o entra en la página web para informarse, con lo cual es esencial que toda la información posible la tenga ahí y que sea de una forma muy, muy clara, muy explícita, para que pueda tomar decisiones y querer venir a visitarnos a los cruces de caminos. En tercer lugar, tenemos la aplicación multimedia para la generación de experiencias gamificadas. Es una aplicación móvil, que en este caso también estamos desarrollando en parte desde mi empresa, con 2 idiomas, que al final lo que estamos haciendo es geolocalizar más de, más de 200 puntos de interés que están geolocalizados en las 8 caminos para que la gente tenga información, pueda ver dónde están los recursos y tenga información del recurso, tanto a nivel de texto como textos también adaptados o accesibles, temas de sostenibilidad, fotografías, vídeos, etcétera. Y aparte se le introduce un elemento que es el elemento esta de gamificación, que luego veremos un poco más lo que es, para que también sea un viaje entretenido y que la gente pueda interactuar, buscar cosas con realidad aumentada, hacer preguntas, etcétera. Eso es un poco la parte de la aplicación móvil que estará también. Todos estos proyectos estarán ya, digamos, en activo, implementados a final de este mismo mes. En cuarto lugar, el sistema de fidelización basado en la tokenización de recursos. Esto, aunque suena un poco marciano, al final es un sistema que se ha hecho de puntuación con esa gamificación que comentaba antes para que la gente obtenga puntos y esos puntos luego los pueda cambiar. Esos puntos les llamaremos tokens, un poco en la filosofía blockchain, y eso los pueda cambiar luego, esos puntos, por cosas.
Con lo cual, ya os invito a ir pensando estas cosas de, oye, pues yo tengo una tienda y a lo mejor, bueno, pues podría hacer, no sé, una lata de no sé cuántos, una botella de vino y cuando la gente consiga más de 1.000 puntos, pues que vaya a la oficina de turismo, luego venga aquí y le doy el regalo. Y claro, ya que viene aquí el regalo, pues seguramente mire lo que hay en la tienda y se lleve algo más. O tengo una cafetería, invito un café a una cerveza y va una persona contigo y se toma otra. Con lo cual, intentamos facilitar el consumo local con esta herramienta. Con lo cual, está abierta porque no se ha cerrado la parte esta de gamificación, a que la dinámica va a estar hecha, a que luego se pueda hablar con los distintos actores locales, sobre todo vehiculizándolo a través de las oficinas de turismo y de los gestores de los cruces de caminos, para decir, oye, pues podemos hacer un planteamiento que cuando la gente llegue a tantos puntos pueda tener una serie de regalos y incentivos en el territorio. Y esto es lo que hace que baje un poco el mundo este digital en que nos encontramos, bajarlo a la realidad. Y la realidad es que consuman en vuestro municipio, en vuestro destino. Luego, identificación de experiencias turísticas, también hablaremos luego de eso. Se está intentando bajar al nivel de experiencias concretas que pueda la gente comprar, paquetizar y que las pueda comprar. Luego veremos algún ejemplo. Definición de estándares de calidad, narrativa de red y base de datos de recursos, es decir, al final también se busca que la calidad sea algo transversal a todo el proyecto y una buena base de datos con información. Generación de contenidos, diseño de recursos pedagógicos, también la parte de crear cuadernos educativos, pedagogía, para implicar también a colegios, institutos, universidades, y de alguna forma sean los que puedan también dar a conocer este proyecto, porque al final el turismo tiene mucho que ver con la didáctica también y con la formación, con lo cual es un proyecto importante. Luego se han creado todas unas guías de sostenibilidad, transición digital, igualdad, inclusividad y transferabilidad, que explican un poco todos estos conceptos y los bajan a tierra, a cómo podemos aplicarlos. Luego hay una señalización física también de los cruces de caminos, se identificarán a través de unas placas metálicas con unos códigos QR para que la gente pueda acceder a la página web o descargarse la aplicación o hacer distintas acciones y de alguna forma conecte el mundo físico con el mundo digital. Recursos audiovisuales, pues también se van a generar un spot, historias, vídeos, es decir, un montón de recursos para poder promocionar Cruce de Caminos. Y una jornada de captación y capacitación y final de proyecto. La jornada se realizará la semana que viene y esto, la parte de capacitación, tiene que ver con lo que hacemos hoy mismo de formación. ¿Vale? Parece que os esté vendiendo algo, me siento un poco teletienda, pero realmente no, realmente os estoy explicando todo el esfuerzo que se está haciendo, todo el trabajo que se está haciendo desde Cruces de Caminos, que creo que es muy importante, y todo el material que tenéis. Que en su momento os digan, es que esto de la igualdad con el turismo, ¿cómo lo gestiono? Pues oye, tenéis unas guías, habla con la persona responsable y os explicará cómo tiene que hacerse esto. Con lo cual, creo que es importante que conozcáis todo lo que se está haciendo porque es algo realmente interesante. Bueno, hasta aquí veo que no hay preguntas. Sé que es un poco más tostón, igual estas horas de la mañana esta parte, pero creo que es importante. Al final hay que, de alguna forma, sistematizar y saber de dónde venimos, ¿no? No simplemente por medio de hablar y a contar cosas, sino contar cosas de dónde. Y al final entramos un poco en el núcleo del proyecto Cruce de Caminos, que es el proyecto este que os comentaba, que estamos hablando, donde al final vamos a unir estas rutas culturales que hemos comentado, que tenéis en la parte izquierda, Caminos de Arte Rupestre, Vía Plata, Bética Romana, Camino del Cid, Caminos de Pasión, Rutas del Emperador Carlos V, Sitios Cluniacenses y el Canal de Castilla, y lo vamos a unir con esos 11 municipios donde se cruzan esos caminos. ¿Cuáles son esos destinos? Pues son Albarracín, Alcalá la Real, Baena, Benasal, Burgos, Cáceres, Carmona, Fromista, León, Mérida y Ramales de la Victoria. De alguna forma, vamos a hacer ese match, ¿no? Un poco esa, como dicen hoy los modernos, esa unión. ¿Vale? Aquí tenéis un poco los municipios, va a ser, ¿vale? También para que veáis un poco un pequeño mapa para ver esa distribución de esos cruces de caminos. Estos serían, digamos, los puntos neurálgicos que tejen esa red, ¿no? Esos puntos que tejen luego una red de cruces de caminos. Y a partir de aquí vamos a ver un poco los que nos afectan, lógicamente, a las rutas de las que hoy tratamos. De nuevo, lo mismo. Quiero que de aquí, lo que de alguna forma nos podamos quedar con esto es eh, cómo utilizar esta información que ya os estoy mostrando para vuestras propias organizaciones. Hablo de organizaciones porque, como os he dicho, hay un poco de todo, ¿no? Destinos, restaurantes, hoteles. Entonces, cada uno, si alguien tiene alguna particularidad, ya os he dicho, me podéis preguntar, me podéis cortar, lo podemos comentar, etcétera. Alcalá Real, pues Alcalá Real tiene toda la parte de la Semana Santa,
del cruce de camino y también tiene la parte muy importante con Carlos V, ¿vale? Que en este caso se trabajará en el webinar posterior, que daremos luego de 12 a 2. Alcalá Real es un pueblo andaluz que atrapa a sus viajeros con una mezcla única de tradición e historia. Tiene temas olivares, lógicamente, calles empinadas, y es una joya de Jaén y es escenario de una Semana Santa llena de pasión y también fue testigo del paso de Carlos V. Y en este caso, la parte del recurso básico va a ser Alcalá Real con la Semana Santa. Que no significa que nos centremos solo en ese recurso, es decir, eso es el básico, pero luego podemos incorporar toda otra serie de recursos. De hecho, cuando hablamos de Semana Santa, pues se habla de los pasos míticos, toda la parte de los cofrades con las máscaras, la pasión, los museos vivos. También hablamos de no solo de la Semana Santa con patrimonio inmaterial, sino de la Casa de Ece Homo y el Museo de Religiosidad Popular que tiene la iglesia de San Juan, donde se exhiben todo el año rostrillos, bordados, objetos profesionales, pero también de talleres de elaboración de mantillas y también de como cuna de insignes escultores, como pudo ser el nacimiento de Pablo de Rojas o de Martínez Montañés, que tiene esculturas en todo el casco urbano. Entonces, como veis, al final, bueno, Rocío, no te preocupes. Luego, como se queda grabado, Rocío, que dices, que disculpar por el retraso, luego puedes ver todo lo que hemos estado comentando. Entonces, como os comentaba, fijaros, hablamos de Semana Santa, pero luego ahí entran otros recursos, entran museos, entran talleres, entran esculturas al aire libre, entran temas vinculados con arte. ¿Vale? Y luego la parte de Carlos V, que en este caso no voy a comentarla porque afecta. Pero sí que la dejo porque al final esto es lo que vamos a buscar con los turistas. Lo que vamos a buscar es, oye, voy a Semana Santa, pero resulta que aquí tuvimos un emperador, se llama Carlos V, que pasó por aquí. Esto es importante. O al revés. Por aquí pasa un emperador, pero cuidado, que si encima vienes una época determinada del año, no te puedes perder la Semana Santa. Esos cruces de caminos y destinos es lo que estamos buscando. Tenemos gente por aquí de Alcalá Real. No sé si hay gente, me lo ponéis por ahí por el chat, ¿vale? Sí, estamos nosotras. Ah, vale, Lola. Perfecto, Lola. Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más. O sea, yo poco más para añadir, creo que es muy interesante. Pero bueno, si queréis decir No, cualquier cosa. bueno, no sé, que sí, que somos cruces de caminos de mucha historia y es verdad que estamos en un sitio privilegiado dentro de Andalucía, ¿vale? Porque además conectamos, digamos, las dos grandes eh, ciudades del pasado andalusí como son Córdoba y Granada. Entonces, bueno, ya está, que somos cruces de muchas cosas, ¿vale? Exacto. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver si cualquier pregunta me preguntáis, cualquier duda que tengáis. Vamos a ir Muy bien, trabajándola. Perfecto, muchas gracias. nada. Bueno, y luego tenemos Baena, también otra ciudad milenaria, también de tradición olivarera. Y ahí sí que tenemos todo el tema de la Semana Santa, pero también coincide aquí la parte de la ruta bética con el pasado romano y luego en otro orden también camino prehistórico. Al final es un pueblo cordobés que tiene importantes yacimientos, desde el Parque Arqueológico de Torre Paredones y toda la parte de tradición de la Semana Santa, ¿no? Con la figura del judío y del tambor. Y además tiene la denominación de origen más antigua de España desde el punto de vista de tradición olivarera. De nuevo ahí, si bajamos un poco, pues tenemos toda la parte de turbas de judíos al ritmo del tambor, donde también está el Museo de Semana Santa, el toque de tambor, que ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, junto al del Bajo Aragón. También está el de Baena. El Museo de Semana Santa, como he comentado, bueno, y bueno, pues tiendas de artesanía, etcétera, etcétera, una serie de elementos vinculados con Semana, Caminos de Pasión. Y también con la ruta bética, pues tenemos también importantes yacimientos, como os he comentado, antiguos asentamientos íberos y romanos hasta de la Edad del Cobre hasta la época medieval. Entonces tenemos también bastante información. No sé si tenemos aquí alguien de Baena, si hay que comente, y si no, bueno, pues yo sigo. Vale. Luego nos vamos a Carmona. Carmona, ¿no? Dice un poco el claim turístico, ¿no? Donde la pasión y las piedras romanas cuentan historias. Ahí también mezclamos dos elementos. Mezclamos Semana Santa, caminos de pasión, y mezclamos la ruta bética con todas las huellas del imperio. Cerca de Sevilla, pues tiene el doble patrimonio, ¿no? La parte tradicional de los cofrades y el legado romano, que se puede además visualizar bastante bien en cada una de las partes de la trama urbana. Con lo cual, desde el punto de vista de Semana Santa, sobre todo el Cristo de Amargura es lo que destaca, ¿no? La talla gótica del siglo XVI, el barrio de San Blas o los museos vivos. Y también desde el punto de vista romano, pues tenéis ahí toda una serie de recursos como necrópolis romana, puertas romanas, el Museo de la Ciudad.
Julio César la llamó la ciudad más fuerte de la Bética. De hecho, los vestigios lo confirman. Si habéis estado en Carmona, es impresionante también el patrimonio que tiene. Y también, desde el punto de vista de la ruta de Vía Plata, también tenía ahí una importancia que, aunque no afecta a este camino, pues que se sepa. También os cuento todo esto, y a veces introduzco elementos de otros sitios, porque aunque penséis que no os puede afectar, porque, bueno, no está en mi municipio o yo no estoy ahí, pensar que al final, pensar como un turista. Todos somos turistas, todos somos viajeros. Con lo cual, cuando yo voy a visitar un sitio, la persona que me está contando, que me está informando, el que está en recepción de un hotel, el que está en una oficina de turismo, me puede también facilitar otros sitios que visitar. Al final yo voy a ver algo y ¿qué más puedo visitar? Entonces ahí es donde podéis interactuar y ahí es donde esto sirve como un recurso para poder a gente decir, no, pues estoy aquí, estoy en Semana Santa, he visto de Carbona, bueno, pero ¿conoce nuestro pasado romano? Ah, pues no, pues mira, puedes visitar todo esto. Vete al Museo de la Ciudad, mira los mosaicos, mira lo que tenemos, etcétera. O al revés, una persona va a ver patrimonio, a pasear, y le dices, bueno, Semana Santa no, es que estamos en agosto y no coincide. Bueno, pero puedes irte a ver los callejones del barrio de San Blas, puedes ir a ver eh, la talla en la iglesia de San Felipe, etcétera. Es decir, no hace falta estar en Semana Santa para vivirla. Podemos vivirla con el resto de vestigios de patrimonio cultural y material que tenemos. ¿Vale? Creo que es importante que nos entre ese concepto que estamos tejiendo una red y que es importante fomentar que la gente visite otros sitios, no solo venga a ver algo. Bueno, pues hasta aquí un poco la parte de cruce de esa pequeña introducción, ¿no? Llevamos media hora con un poco el objetivo este de plantear las cosas. No os voy a hablar de sitios que vosotros ya conocéis perfectamente, pero sí que vamos a ir un poco bajando ya a cosas más prácticas. Y la primera es ver un poco, ya sabemos los recursos que tenemos, ya sabemos todo el proyecto de Cruce de Caminos, lo que nos aporta, pero ver un poco las tendencias del turismo, es decir, por dónde van los tiros en el turismo, para ver si podemos enganchar esas cosas, ¿no? Y de lo que estáis haciendo vosotros, de vuestro desarrollo, ver si las tendencias del turismo se ajustan o no se ajustan a estos cruces de caminos. Creo que es importante. Entonces, hay una serie de tendencias que he ido recopilando, lógicamente organizadas con ayuda, en este caso, de ChatGPT, pero siempre tenéis ahí la cita también de dónde se ha sacado. Luego hablaremos de inteligencia artificial, hay un pequeño al final comentario, ¿vale? No es malo decir que has utilizado la guía, lo importante es como un folio en blanco, saber lo que quieres, saber hacer preguntas, ¿no? Einstein, lo importante es no dejar de hacerse preguntas y luego saber si se pueden responder. Entonces, ante esta pregunta y trabajando, preguntando un poco a nivel general cuáles son las tendencias en España para este 2025, una es la gestión del auge turístico y la sostenibilidad. Tenemos un récord de visitantes y de crecimiento económico. Hemos tenido un récord absoluto este año, de 94 millones de turistas internacionales el año pasado. ¿Vale? En la expansión hotelera se prevé construir más de 700 hoteles hasta 2028, es decir, en retos de masificación, pero también de impacto ambiental, etcétera. Estamos en la parte de sostenibilidad. Movimientos contra saturación, creo que lo estáis viendo ya, ¿no? Que empieza a haber movimientos de gente contra el turismo. ¿Vale? Bueno, personalmente, mi opinión es que, bueno, simplemente posicionarme contra el turismo puede ser, pues, es como tirarse piedras a su propio tejado, ¿no? Es como, bueno, estoy contra el medio ambiente, ¿no? Estoy contra la tierra. El turismo es parte de nuestra actividad, es nuestra forma de mostrar lo que tenemos a los demás. Y otra cosa es un turismo mal planificado, mal gestionado o no sea legal. Pero el turismo, lógicamente, no nos podemos poner en contra. Y la saturación se soluciona, no sencillamente, pero se soluciona con planificación. Y eso, lo que sois gestores de destinos, lo conocéis perfectamente. Se trata de saber gestionar y de tener capacidad de gestionar las cosas y ver cuál es nuestra capacidad de carga, hasta dónde podemos llegar. Y a partir de tenerlo todo organizado y ordenado. Y además intentar conseguir recursos económicos para la mejora de los recursos turísticos, para el patrimonio. Y luego hace un modelo de mayor valor añadido. También se habla de un turismo de más calidad, sostenible y centrado en el bienestar de la comunidad local. ¿No? Este turismo, como comento, de más endógeno, cada vez hay más gente que lo que busca son cosas, le llamaría auténticas, no quiero que sea una postureo en plan Instagram, pero cosas más auténticas. De, bueno, yo quiero ver aquí eso, irme a la cafetería del pueblo, donde va la gente del pueblo a tomar, o quiero ver cosas más tradicionales. No quiero tanto cartón piedra, ¿no? Que para eso ya tengo parques temáticos, lo que quiero son ver realidades. Esa respecto a la gestión del auge turístico y de la sostenibilidad. Desestacionalización, esa palabra siempre cuesta, y diversificación territorial.
Hay un destino emergente, en este caso no nos afecta, estamos justo en el sur, pero es verdad que en el norte de España están empezando a haber crecimiento, sobre todo con el tema del cambio climático. Lógicamente, empieza a haber cambios de temperatura y en el norte pues empieza mucha gente a ir a irse más hacia el norte, incluso a nivel de vivienda vacacional. No significa que en el sur no vayan también, pero que es verdad que se nota un crecimiento. Hay temporadas más amplias, eso es importante, la parte de desestacionalización. La temporada, mucha gente viaja en septiembre, octubre, principio de noviembre. Si se nos lo permite nuestro trabajo, al final tenemos menos aglomeraciones, hay eh, precios más bajos eh, y es mucho más cómodo, más agradable viajar. Con lo cual, sí que eso se va notando y supongo que si estéis con alojamientos o con destinos lo notaréis, que hay gente que empieza a viajar, pues lógicamente si están no familias que están en edad escolar, pero sí que pues jubilados o otro tipo de gente que puede viajar en otros momentos. O incluso familias que se cogen vacaciones unos días para ir cuando no va todo el mundo, entre comillas. No es como cuando éramos pequeños, ¿no? Que todo el mundo iba en agosto. Ahora ya ha cambiado. Y luego turismo local y escapadas cortas. También en el redescubrimiento del entorno. También a partir de, ¿os acordáis? Cuando pasamos la pandemia, empezó a haber pequeñas escapadas cuando nos dejaron salir. Y al salir en las pequeñas escapadas empezamos a conocer nuestro territorio, ¿no? Lo típico que se dice de, uy, he viajado mucho fuera, me he ido a otra punta del mundo, pero no conocía lo que tengo aquí al lado. Y los campos de olivares para pasear, que es una maravilla este paisaje, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la parte de escapadas cortas también tiene mucha importancia. En este caso, cruce de caminos puede aportar también mucho porque permite esas pequeñas escapadas entre municipios, en destinos, en pequeñas rutas, ¿vale? Que permitan conocer un poco el entorno del territorio. Y el descubrimiento también bueno, del turismo local, ¿no? De esos fines de semana temáticos. Luego, la parte que luego hablaremos bastante de esto, de tecnología, hiperpersonalización y turismo inteligente. ¿Vale? Lo de turismo inteligente lo dejamos entre comillas, lo inteligente, bueno, se dice que son las personas, dudo bastante en algunos casos, pero bueno, se supone que lo inteligente son las personas, no es el turismo. Pero bueno, está el tema de inteligencia artificial que está arrasando con todo, como veis, luego hablaremos de eso, las aplicaciones de móviles personalizadas. El 85% de los jóvenes ya, y más de la mitad de viajeros, ya usan la inteligencia artificial en los viajes. A pensar eso es muchísimo, ya lo están utilizando. Y luego también toda la tecnología de Big Data, de IoT, de Internet de las Cosas, ciudades inteligentes, que permite guiar a tiempo real, tener sensores, automatizar flujos, servicios, etcétera. Entonces, esto sí que lo está cambiando mucho. También ha entrado mucho con fondos europeos de dinero para todo esto, se está desarrollando muchísimo. Entonces, esto está generando un cambio absoluto. Un cambio que no es malo, ¿eh? Ningún cambio es malo, es un cambio. Y como cambio, pues supone unas modificaciones u otras. Pero esto lo estáis viendo y luego entraremos un poco más a nivel de tecnología. Luego, experiencias auténticas. Bueno, en este caso, perdonad, en cruce de caminos, la parte de toda esta, pues, como os he comentado, va a haber también una serie de elementos, en este caso vinculados con gamificación, con la tokenización que hablamos, con la aplicación móvil, con la página web, que va a ayudar también a obtener datos e información que ayude a ese turismo inteligente, de conocer cómo son nuestros viajeros. Y esos datos están a disposición de todos. No ahora, pero dentro de 1 o 2 años podréis preguntar, oye, ¿y cuánta gente está visitando los destinos? Y hay gente que viene por aquí, ¿por dónde está la gente? ¿Qué es lo que hace? En cuarto lugar, experiencias auténticas, bienestar e inclusión. El turismo de bienestar y regenerativo, todo el tema vinculado con el yoga, el spa, senderismo consciente, eso está en auge. Son elementos que encajan muy bien con los cruces de caminos, porque al final muchos de estos cruces son en entornos interiores, no son en el litoral, no es turismo cielo y playa, no es costa, son entornos interiores donde justamente se busca esta tranquilidad. Experiencias inmersivas y gastronómicas, ya sabéis que al final se nos conquista por el estómago y en España somos un referente a nivel gastronómico mundial y entonces las experiencias inmersivas y con gastronomía son muy importantes y todo lo que es turismo inclusivo y accesible. Esto lo llevo yendo muchos años, desde los años 90, creo que aún queda mucho, ¿vale? Está bien que lo sigamos poniendo, que se priorice. Aquí, como hemos comentado en Cruce de Caminos, se están haciendo guías también de accesibilidad, pero hay que tener en cuenta ese turismo accesible, que no significa poner simplemente un baño adaptado. Tenemos que superar un poco la parte esa para decir, bueno, simplemente hacer que cualquier persona, independientemente de sus capacidades, pueda acceder a una experiencia turística. Y eso no implica una persona en silla de ruedas, que pensamos siempre. Pensamos una persona con gafas que pueda leer bien lo que sea, una carta que no tenga la letra muy pequeña, esa tontería entre comillas, o cuando uno va con carrito del bebé, o
cuando una persona tiene una diversidad funcional e intelectual y necesita una serie de explicaciones o pictogramas adaptados. Entonces, al final, el tema de accesibilidad sí que creo que desde un punto de vista ético tenemos que llevarlo transversalmente, igual que la sostenibilidad, por todas partes. Porque además eso va a facilitar, no está discriminando, no es que venga gente que tenga dificultades, sino que todo el mundo puede acceder. Un texto de lectura fácil no es un texto para gente que no entienda, es un texto para todos. De hecho, me comentaron en una formación que les funcionaban muy bien los textos de lectura fácil, que sabéis que son textos adaptados a personas con dificultades intelectuales, y les servía mucho para extranjeros, porque extranjeros que están aprendiendo nuestro idioma, le era mucho más fácil leer esos textos con menos subordinadas, con un lenguaje más sencillo, que un texto más complejo. ¿Vale? Y esto es igual que una rampa. Por una escalera no puede subir todo el mundo, por una rampa puede subir todo el mundo. El que puede por la escalera y el que no. Con lo cual, hagamos rampas. En este sentido, hagamos rebajes. Bueno, hasta aquí el alegato por la accesibilidad, que creo que es importante. Nichos emergentes. Lo original y temático. Astroturismo, naturaleza nocturna, el turismo gamer. Nosotros trabajamos, somos una empresa, venimos del mundo de videojuegos. Un 44% de viajeros afirma inspirarse en videojuegos para el destino. Igual que la gente ve películas o ve un reel de Instagram, la gente friki que juega videojuegos, que no es tan friki, lo digo en plan irónico, esa gente ve un sitio y luego quiere ir a visitarlo. Microaventuras y escapar espontáneas, viajes cortos, intensivos y cercanos, como hemos comentado, y microturismo y lo que llaman, bueno, trogloturismo, tema de casas, cuevas tradicionales. Es decir, hay otra serie de nichos, de elementos, de gente que se ha diversificado y que quiere hacer cosas distintas. Y luego preocupación también por precios y cambios de demanda. Ha habido un esto de costes nacionales. Ahí estaba hablando con un amigo que me decía que ha viajado a un sitio y no a otro porque de pronto se han disparado los costes. O también el papel de las redes sociales en decisiones de viaje. TikTok o Facebook, de hecho un 77% de viajeros toma la decisión del viaje o decide el sitio por redes sociales. Con lo cual esto cambia todo las reglas del juego, que están continuamente en cambio, ¿no? Pero estas son las tendencias. Entonces, quiero que hagáis un pequeño ejercicio mientras he explicado todo esto de ver cómo esto afecta a vuestros destinos, organizaciones, empresas, etcétera. Cómo afecta en positivo y en negativo, es decir, lo que ya afecta perfecto y lo que no puede ser una ventana de oportunidad. Anda, pues no se me había ocurrido esto. Voy a explotar esto. Voy a explotarlo. No sé. A veces digo tonterías o improviso cosas, ¿no? Pero una playa de olivos. Se me ocurre. Concepto playa de olivos o de el paisaje de olivos y vender el concepto, oye, pues es que una playa es una playa, pero ¿y si fuera de olivos, en vez de arena, en vez de palmeras, tienes olivos? Y con ese concepto te montas un paquete turístico muy experiencial vinculado con todo el tema que seguro que ya existe, del olivar. Entonces, como resumen, esto es lo que quiero que un poco os planteéis, ¿no? Sostenibilidad y calidad. Se busca transformar el turismo en valor social y ambiental. Desestacionalización. Los viajes están más repartidos a lo largo del año y los destinos alternativos. Turismo inteligente, inteligencia artificial, datos, conectividad para mejorar la experiencia, que no sustituye, ¿vale? No pensamos que la tecnología, esto ya pasó en el siglo XVIII y XIX con la Revolución Industrial, ¿no? Que las máquinas iban a quitar puestos de trabajo, iban a quitar aquí. No pensemos que sustituye. Vamos a intentar ser inteligentes y que sustituya tareas que son repetitivas o automáticas. Por ejemplo, en la oficina de turismo, el hecho de poner tótems interactivos y de poner tecnología no significa que no haga falta una persona que atienda. Es básico. El turismo somos personas y sin el elemento humano es básico. Pero a lo mejor esa persona, en vez de tener como antes el WhatsApp, que de vez en cuando le molestaban o preguntándole, oye, ¿cuándo tenéis abierto? Que lo tienes en Google Maps y nadie lo lee, pues a lo mejor lo puedes automatizar de forma que no tienes que estar pendiente. Y es una tarea que no te molesta, que él puede entrar con un chatbot y puede ver perfectamente el horario y no te está molestando. A eso me refiero con tecnología. Bienestar e inversión cultural, vacaciones con propósito, nichos emergentes, como hemos comentado, y esa presión de precios y nuevas demandas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Voy muy callado, sé que esto es como en clase, si no cojo la primera fila y empiezo a preguntar. ¿Vale? Sí, hola, sí, sí, este temario lo entregaremos. Mira, esto se va a quedar grabado y estas grabaciones luego entiendo que de alguna forma, cuando estén organizadas, Cruce de Caminos las pondrá a vuestra disposición. Y además también el PDF de la presentación se os facilitará. Y desde luego mi mail por si hay cualquier problema o tenéis alguna duda o consulta. O sea que sí que va a estar, vais a tener acceso, ¿vale?
Carlota, las comas son muy importantes en escribiendo. No coma, ¿lo explicas muy bien o no lo explicas muy bien? Es que para mí cambia totalmente lo que has puesto. Entonces depende lo que hayas puesto. Fijaos la importancia de una coma, ¿eh? Esto parece un chiste. Entonces, cuando puedas, me lo especificas. ¿Ves? Vale, vale, perfecto. Entonces, que se entiende, me alegro. No, no, si no, no pasaría nada, ¿eh? José Luis, no te rías, que te veo. Que por cierto, encantado, encantadísimo de volver a verte y saludarte. Tenemos más canas, ¿eh? Nos hacemos mayores, pero bueno, dicen que es experiencia. Vale, Carlota, pues muchas gracias. Bueno, lo dicho, más que nada por generar un poco de interactividad. Bueno, pues como veis hemos bajado, hemos hecho un primer bloque un poco más teórico, hemos bajado ya lo que son las rutas culturales, los cruces de caminos, hemos hablado eh, de personas serias que va. Hemos hablado de cruces de caminos, hemos hablado de qué proyectos se están desarrollando desde cruces de caminos y hemos visto las tendencias. Vale, vamos a empezar a practicar. Tenía calculado esto justamente, pues esta primera hora, un poquito menos, y ahora lo que quiero es que un poco intentar hacer cosas con vosotros o que sean útiles. Eh, También os he comentado, aparte que hay mucho contenido y hablo muy deprisa, que ya lo sé, os voy a plantear un montón de cosas. No hay que agobiarse con todo esto. Quiero decir, no sé cómo sois cada uno, desconozco, igual hay gente que me dice, bueno, que cuentas una tontería porque es un experto en turismo. José Luis mismo controla muchísimo de turismo desde el terreno, de toda la vida, ahí en toda la zona de Priego de Córdoba. Pero igual hay gente que no sabe algunas cosas. Entonces, al final, esto es o no, o estas formaciones me gusta pensar que son un lienzo. Son un lienzo donde yo muestro un montón de colores y pintamos alguna cosa, pero cada uno tiene que hacer su propio cuadro. Tenéis que coger, entonces alguien dirá, pues mira, de todo lo que has hecho me quedo con esto. Vale, encantado. O me quedo con esto otro. Entonces, en el sentido de que no os agobiéis porque haya mucha información, porque no pasa absolutamente nada. Mucha información adrede, para que tengáis herramientas y cosas para luego desarrollar. Y si las conocéis, pues bueno, disculparme, pero va dirigido más a otras personas. En este sentido, en la práctica, unas primeras cosas que creo que es interesante que hay que hacer, es decir, yo me planteo cuando planteamos estos webinars, decir, bueno, ¿y qué es lo que la gente quiere? Creo, y si me equivoco me lo decís, con o sin comas, creo que lo que la gente quiere es bajar a tierra esto de los cruces de caminos. Vale, está muy bien, la teoría está muy bien, tanto en la página web, pero eso cómo lo desarrollo yo en mi organización, cómo consigo que esto a mí me sirva para algo. Pues lo primero, contando una historia. El turismo son historias y las personas somos las historias y los lugares que recorremos. Entonces hemos de generar una narrativa turística personalizada. Hemos de conseguir utilizar justamente estos recursos de la Bética Romana y de Caminos de Pasión para generar una narrativa personalizada. ¿Qué historia me vas a contar? ¿No? Vamos a pensar qué historia le vamos a contar a nuestros turistas o visitantes. Para eso tenemos que hacer un ejercicio que tenéis que tener de qué tipo de destino, empresa o organización somos, eso ya lo sabéis, qué tipo de visitantes tenemos, no solo qué tipo de visitantes hay, sino qué tipo tengo y cuáles me gustaría tener. Entonces, hay que siempre hacer hay un ejercicio doble, ¿no? De pasado sobre lo que o triple, pasado sobre lo que tenemos, la experiencia que tenemos, en el presente qué es lo que hay y en el futuro qué queremos que haya. Entonces, ¿qué tipo de clientes? ¿Puede Cruce de Caminos ayudarme a mejorar la experiencia de mis clientes o puede generarme nuevos clientes? También puede ser interesante de cada futuro. Luego también el destino en que se encuentra. Esto lo que he hecho porque quiero que identifiquéis inmediatamente ya en qué destino os encontráis. Luego, ruta cultural asociada, en qué ruta y en qué cruce de caminos. ¿Vale? Entonces, esta es una primera parte que hay que hacer. Con lo cual, el ejercicio, tenemos aquí una exploradora que nos va a acompañar también a través de la aplicación móvil. Tenemos allí una serie de ejercicios o de cosas que quiero. Primero, identifica el cruce de caminos al que perteneces y el destino asociado. Quiero que cada uno de vosotros, o de memoria, o cojáis un boli, seguimos con bolis, o cojáis el móvil, cualquier herramienta, y os escribáis cuál es el cruce. ¿Estamos en la ruta bética o estamos en Caminos de Pasión o en ambos? En primer lugar, identificar al que pertenecemos y el destino a que está asociado. El destino nos referimos eso, el municipio, es Baena, Carmona, etcétera, que hemos comentado antes. ¿Vale? Entonces, apuntarlo para tenerlo claro. Y así sabéis que en la página web vais a tener un montón de información sobre ese destino que luego podéis utilizar a vosotros para vender vuestros productos o servicios. Vender o ofrecer. En lo público, vender no se habla igual, pero de alguna forma estamos vendiendo el destino, aunque no haya una contrapartida directa, económicamente. Hablo siempre en público-privado. En segundo lugar,
Identifica a quién te quieres dirigir, ¿vale? ¿A quién le quiere ofrecer esto? Quiero ofrecer, me lo invento, ¿eh? Quiero caminos de pasión a gente muy religiosa que quiera venir a conocerlo. O quiero caminos de pasión a gente que no sea religiosa y que venga a descubrirlo. Son dos cosas distintas, porque eso nos va a hacer que luego tengamos que hacer un tipo de comunicación, otro tipo de comunicación distinta. Entonces, quiero que eso lo tengáis muy en cuenta y lo tengamos ahí muy claro a quién nos queremos dirigir. Y apuntarlo, apuntar. Bueno, pues me gustaría dirigirme a tal tipo de turista, etcétera. Pues un turista, pues eso, con más capacidad económica, con menos, más familiar, más accesible, como queráis. En tercer lugar, describe brevemente cómo relacionas tu organización con la narrativa de cruce de caminos. Y aquí os pongo un spoiler. La IA puede ser tu aliada. Podéis preguntar a ChatGPT, a DeepSeek, a Gemini. Al final es, tengo una organización con unas características y tengo este cruce de caminos al que pertenezco, con estos recursos. Entonces, ¿cómo se puede relacionar eso en una narrativa que tenga sentido y que lo cuente? Y a partir de ahí podéis o hacerlo vosotros o comentarlo, ¿vale? Y luego, bueno, ponía aquí el preséntate voluntario para contarlo, siempre tengo la coletilla esa, siempre hay como cuatro preguntas, porque, bueno, si alguno tiene esto claro, pues yo encantado de escucharlo y si no, pues seguimos con otras cosas. Pero con estos pequeños tres ejercicios, pues ya intentamos bajar a tierra esa narrativa que hemos contado, ¿no? De saber en qué camino estamos, a quién queremos dirigirnos y una pequeña descripción de cómo relacionaremos nuestra organización con la narrativa de cruce de caminos. Y a partir de ahí tenemos una base para empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hay que comentar algo o sigo. Bueno, yo dejo lo de voluntarios y si no, buscaré yo voluntarios, ¿no? Ya os digo que esto es como en el cole. Bueno, en segundo lugar, identificar los recursos y actividades turísticas. Ya tenemos una historia que contar. O ya sabemos que vamos a contar una historia sobre los romanos o sobre la pasión, sobre la religiosidad. En segundo lugar, identificar qué recursos y actividades turísticas, es decir, recursos culturales, naturales, turismo activo, actividades de información, de alojamiento, de restauración, visitas guiadas, tenemos ahí un montón de posibilidades. Entonces, ahí el ejercicio es este, el ejercicio es ¿qué tipo de actividad turística eres? Eso ya lo tenéis claro cada uno, ¿vale? Claro, Carlota, el mapa de las rutas, claro, lo puedo poner aquí. Mira, te voy a poner aquí porque lo tengo así, no voy hacia atrás, una pestaña, mira. Bueno, no tengo el de los caminos. Este es el mapa de los caminos, ¿vale? El de las rutas, de todas formas, mientras hablamos, un segundito, si aparece aquí. Vale, aquí tenéis un poco un... Bueno, es que no está actualizado, están actualizando ahora el nuevo en la página web. Porque aquí no está actualizado. Bueno, pues ahora te lo pongo ahora en el... A ver, lo pongo aquí rápidamente. Aquí está. Vale, este sería el mapa de rutas. Vale, no sé si la... ¿Vale? Ahí tenéis el mapa de las rutas para que la veáis. En este caso, tenéis aquí, ¿no? Estamos en la parte, ¿no? En la Bética romana, como os he comentado. De todas formas, mientras tanto, en la página web podéis ir viendo información. Y tenéis ahí los caminos de pasión. ¿De acuerdo? Vale, Carlota, a ti. Vale. Vuelvo ahí. ¿Dónde estábamos? Vale, estamos aquí. Vale, estamos aquí. Vale. ¿Qué tipo de actividad turística eres? Ya os digo, vosotros ya sabéis en qué organización estáis. ¿Con cuáles te complementas? Yo creo que esto es importante, ¿no? Es decir, realmente, vale, yo soy un restaurante y un restaurante pues se puede complementar con una pernoctación, con un hotel, con una oficina de turismo. Todos en realidad se pueden conectar con todos, pero es para que huyamos un poco. Igual me equivoco, pero llevo bastantes años ya dando formación de este tipo, de turismo y mucho de entornos de interior y rurales. Y muchas veces pasa eso, que estamos un poco desconectados del entorno, ¿no? Es decir, es que tenemos que colaborar, tenemos que generar sinergias, ¿no? En los sitios pequeños sí que se nota. Y la sinergia es que no tengo que centrarme solo en mi restaurante. Y a lo mejor sí tengo un restaurante, pero si resulta que creo carta, una carta en el restaurante se llama Caminos de Pasión. Conecto, hablo con la oficina de turismo, me dan información, creamos un menú
que se llama Caminos de Pasión o un menú romano, y a partir de ahí empezamos a conectar y a comercializarlo. Y desde la oficina de turismo comentan, aunque no pueden promocionar directamente entre empresas privadas, pero comentan que existen un menú romano y en el sitio estamos diferenciándonos. Digo por decir, ¿eh? Entonces, esas conexiones son importantes. Cuando uno va a dormir a un sitio, normalmente se va a la recepción y dice, "¿Y qué podemos hacer aquí? Podríamos hacer, o qué podría visitar aquí? ¿Qué podría hacer no sé cuántos? Pues oye, podéis ayudar, ¿qué podemos visitar? Lo mismo, la oficina de turismo. Oye, pues esto es un sitio para visitar. O con turismo activo, pues mira, aparte de visitar, resulta que tenemos contacto con una empresa de turismo activo que te hace la visita personalizada o guiada o etcétera. Entonces, siempre, ¿cuáles son los complementos de mi entorno o cuáles me gustaría que fueran que me pueden ayudar a desarrollar bien producto turístico, una experiencia? En tercer lugar, ¿cuál es tu recurso atractor? Por recurso atractor, estoy hablando de que la gente al final viaja muchas veces por algún recurso top porque conoce algo, ¿no? O sea, me voy a Barcelona y está la Sagrada Familia, me voy a París y está la Torre Eiffel, me voy a Sevilla y está Plaza de España o está Giralda. Es decir, tengo que conocer cuál es el recurso atractor que tengo en mi destino, en este caso vinculado, lógicamente, con cruce de caminos, porque con ese puedo tirar, y como habéis visto antes en la descripción que hemos hecho, a partir de ahí podemos desarrollar otras cosas. Es decir, bueno, este es el recurso atractor, pero hay muchos más. Pero al final la gente viene por algo, ¿no? Carmona me han dicho que es muy bonita, ¿vale? Por el patrimonio urbano que tiene, ¿vale? Ya es un recurso atractor, pero a partir de ahí podemos introducir otros elementos. Pero un poco el enganche a lo mejor va a ser eso. Y más hoy en día que estamos en el mundo de la inmediatez, ¿no? Va todo así muy deprisa, las redes sociales, TikTok, los Reels, los Shorts, pues vamos a intentar ir rápidamente en contacto, a la gente le llama la atención y luego ya venderle un poco el resto de cosas. Con lo cual, con esta segunda parte, digamos, del ejercicio, lo que tendríamos ya es identificado cuáles son nuestros recursos y las actividades. Siempre, como os digo, vinculados con cruce de caminos, vinculados con las rutas que nos afectan. ¿Vale? Ya tenemos la historia, ya tenemos lo que vamos a ofrecer, pero tenemos que adaptarnos a la demanda turística. Es decir, vale, yo tengo algo que vender, pero ¿y si nadie me lo compra? Bueno, pues aquí he hecho un pequeño ejercicio, una tabla, donde hemos relacionado los destinos de cruce de caminos, eh, todos los destinos en este caso, ¿vale? Están puestos todos, con viendo cuál es el perfil de demanda turística, el perfil de demanda turística que hay aquí, que podría haber, por ejemplo, en Carmona, pues parejas y breaks, culturales nacionales e internacionales, excursiones de día desde Sevilla y interés por el patrimonio romano y mudéjar. Ya nos vincula con la ruta bética. La tipología asociada de ese perfil de demanda, la cultura patrimonial, titiprí, gastronomía y los datos. Es decir, dame datos. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces no es cuestión de decir, no es que la gente eh, viene mucho a Carmona. Viene mucho a Carmona es un elemento cualitativo. Necesito datos. La oficina de turismo registró 67.419 visitantes en 2023, que es el último dato consolidado que se ha encontrado, ¿no? En estas fuentes que están conectadas. Bueno, pero ya tenemos datos. O que ha habido más de 10.000 pernoctaciones en los primeros trimestres del año pasado en el municipio. Ya tenemos ahí datos para empezar a trabajar y eso se puede aplicar a todo. Entonces, de esa forma podemos ya conocer un poco la demanda. Si vamos a Baena, turismo religioso, Semana Santa, pues coincide con todo lo que hacemos. Turismo oleícola. El oleícola no es el centro, pero es muy complementario. Al final, los romanos tienen que ver con el olivo y la religiosidad también, la religiosidad, vamos, desde el principio, sobre todo la cristiana, tiene que ver con la rama de olivo, ¿no? Con lo cual se pueden conectar esas cosas. Y luego ahí, pues lo mismo, más de 3.000 cofrades en la Semana Santa de Baena, ¿vale? O el plan que se está desarrollando, el PSTD, el Plan Sostenibilidad Turística en Destino, orientado a turismo sostenible en Baena. Bueno, pues también tenéis ahí más información. ¿Vale? Y así, bueno, con el resto, pues, Alcalá Real o el resto de municipios que nos afecten, ¿no? También, pues en Alcalá, la Fortaleza de Mota, superior 100.000 visitantes. Pues oye, tenemos ahí algo. Y la demanda, pues familias, senios culturales, flujos de interior, viajeros del patrimonio. Y esto podéis un poco vosotros seguir luego, que esto es un planteamiento genérico, pero luego con ayuda de inteligencia artificial podéis seguir un poco investigando y utilizando como un agente que os ayude a identificar cuál es la demanda que tenemos y la capacidad que tenemos de desarrollar el turismo. Con lo cual, las preguntas que nos hacemos aquí desde el punto de vista de demanda es ¿a quién te diriges actualmente? ¿Vale? ¿Quién es nuestro? Y eso seguro que desde la oficina de turismo lo sabéis, ¿no? ¿Quién es nuestro destino? Y si no lo sabéis, preguntarlo.
porque en las oficinas de turismo, las oficinas de turismo en general son las trincheras del turismo. Son las trincheras, es los que están de cara al público con el mostrador que les separan centímetros. Son los que mejor saben y más datos tienen y más información, con lo cual no cuesta nada preguntar. Ay, es que no sé, en mi hotel, yo no sé en mi destino cuánta gente viene al destino, sé cuánta gente viene en mi hotel. Chico, coge un teléfono, coge un mail, pásate por la oficina de turismo y pregunta. Y tienen datos anuales y te dirán, pues mira, estas son las características. Con lo cual podemos saber a quién nos dirigimos actualmente. Y a lo mejor ahí te dicen, con esos datos, dices, bueno, actualmente me dijo esto, pero ¿a quién me gustaría dirigirme? Y entonces te cuenta, pues mira, resulta que, por ejemplo, esto es muy fácil a nivel de nacionalidades, ¿no? A veces hay como oleadas de gente que, oye, pues resulta que empieza a haber un turismo, me lo invento, inglés, norteamericano, de Arabia Saudí, es decir, los flujos turísticos van cambiando. Y entonces te lo dicen y dices, ah, pues mira, en el futuro me voy a preparar porque estoy viendo que hay una tendencia que dice que los italianos empiezan a venir mucho al tema de aceite, por decir algo y vamos a ver. Y luego ya investigo. Cuando ya sé a quién me quiero dirigir, también con ayuda de inteligencia artificial puedo preguntar ¿y qué tipo de cliente es? ¿Y qué capacidad de gasto tiene? Y a lo mejor me dice, no, pues resulta que es gente que viene con la moneda muy fuerte y que puedes pedirle más dinero. Entonces te permite subir el ticket medio. Dice, bueno, pues este nuevo producto lo voy a poner un poco más caro o más precio, porque a quien va dirigido tiene capacidad de pagarlo. Al final las cosas no son caras o baratas, depende del dinero que tengamos. Una estrella Michelin, un Burger King, puede ser lo mismo. Al final aquí lo que importa es según el dinero que tenga y las características que tenga de viaje, pues podré decidir una cosa u otra. Entonces nosotros ponemos un precio determinado para un tipo de personas, que es justamente el tercer punto, crea un buyer persona ideal. Por buyer persona, no voy a dar una clase de marketing, pero se entiende crear un prototipo de turista ideal. Entonces, ¿cuál sería el ideal para mí? Pues mira, para mí lo mejor es que venga una familia con dos hijos, que no dé mucha guerra, eso ya es complicado, lo sé, con perro, porque soy pet friendly, de mascota, que se queden un fin de semana, pero que sean 3 días, con 2 pernoctaciones, que tengan una capacidad media alta de consumo, y les voy a poner nombre. Eso es lo que buyer persona es como el comprador, ¿no? Y le voy a poner nombre, les voy a llamar María, Pepito, y a los dos hijos y a la mascota Olivar. Y con eso me creo un aspecto de cómo quiero que sea. De alguna forma estoy visualizándolo, ¿vale? Tener ese buyer persona. No sé si habéis trabajado con este concepto o hay gente que tengáis un poco desarrollado el buyer persona, pero creo que es importante, muy interesante. ¿De acuerdo? Y en cuarto lugar, crear una experiencia turística. Al final, todo tiene que derivar en generar una experiencia. Compramos experiencias, vivimos experiencias. Estos son algunos principios de experiencias que van a aparecer, que se está empezando a trabajar ya en la página web de Cruce Caminos, la nueva. Hay una parte que ya hemos comentado antes que están hablando de experiencias. Y experiencias es esto, experiencia de Andalucía, visita a campos de girasoles, Semana Cidiana, eh, sitios para visitar. Estos son ejemplos de otros sitios para que veáis, en Islandia, no sé cuántos, para que veáis un poco cómo se plantean estas cosas, bajarlas un poco a tierra. Pues eso, visitar campos de girasoles. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues si están ahí los girasoles ya, pero hay gente que no tiene girasoles y que le flipa ir a verlos. ¿Vale? También pensemos en eso cuando hablamos de turismo. Estamos tan acostumbrados a ver nuestros recursos que no nos llaman la atención. Yo soy de Valencia y mujer de La Rioja. Y cuando veníamos por aquí al principio, en esa relación, dice, es que me encantan los campos de naranjos y cómo se ven las naranjitas y tal. Y nunca me había fijado de esa forma. ¿Por qué? Porque yo los tengo de siempre. Entonces nunca me había fijado en que estéticamente llamaba la atención. Porque para mí era mi paisaje de toda la vida, igual que pasa en las viñas en La Rioja. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que crear experiencias. El Camino del Cid ya lo he hecho, por ejemplo. Una de las rutas que comparte Cruce Caminos con vosotros, con Bética y con Caminos de Pasión, ha hecho esto. Experiencias turísticas que al final es esto, que tienen precio. Entre burbujas, y tiene desde 123 euros. Duero Natura, aromas del campo de Elche, sabores, no turismo en Ontinyent. Y tienen un precio y luego bajas, perdonad, y tienes ahí ya explorando la barriga medieval, la experiencia. ¿Qué es una experiencia? Es un conjunto de recursos para vender un paquete completo al turista. Una escapada que incluye una noche de alojamiento y una visita guiada, por ejemplo. Y ya tienes ahí un teléfono para contactar, informaciones, reservas, etcétera. Ese es un poco el objetivo final de que puedes generar experiencias. La pregunta es, ¿alguien en la sala tiene experiencias comercializadas? Si las tenéis, pues perfecto. Podéis incluso las vuestras.
decírselo a los cruces de caminos para que lo pongan en la página web, que estoy seguro que estarán encantados de recibir vuestras experiencias. Y al final lo que estáis consiguiendo es distribuir esa experiencia en otros canales, llevar esa experiencia a otros canales de distribución y conseguir otra fuente de ingresos extra. En segundo lugar, buscar en Google experiencias que te gustaría tener. Bueno, no tengo experiencias, pero me gustaría. Bueno, en Google hay. Tengo libros, tengo no sé qué. ¿Qué hay en Google? Vamos a investigar. Es más, tercer lugar, dile a ChatGPT que te genere una experiencia. Tengo un hotelito en este sitio, cruce de caminos, pasado romano, olivares, tengo olivos, tengo no sé cuántos. Mm, ¿Cómo podría generar una experiencia que incluya pernotación para familias? ¿Para quién? Para la tipología que hemos hablado un poco atrás, para la gente en la que quiero. Y te genera una experiencia turística. Y míralo para verlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues está aquí, como ves, un poco bombardeo ya de cosas que creo que son más útiles, o espero por lo menos que sean más bajadas a tierra, ¿vale? Estas preguntas no son hechas con ChatGPT, esto todo lo he hecho yo con mi cabecita, con la experiencia. Pero intentar bajarlo a tierra y quiero que lo hagáis como ejercicio, ¿vale? Que esto lo desarrolléis, si queréis, como ahora seguimos hablando, y ya voy con el tiempo más justo, lo comentamos ahora, o comentáis ahora algo, o comentamos luego al final, luego si preguntas, ¿vale? Si queréis decir algo ahora bien y si no, sigo y luego si preguntas me comentáis cosas respecto a esto. ¿Vale? ¿No hay comentarios? Vale, si no, luego os preguntaré. Dais poco habladores, ¿eh? Bueno, también es que no dejo mucho hablar, yo hablo un montón, pero bueno. Nuevas tecnologías. Vamos a esto que nos gusta, ¿no? Nos asusta. Nos gusta, nos asusta. Y en rima y todo. Bueno, vamos a una serie de nuevas tecnologías, pero antes explicaros que aparte de estas formaciones, también va a haber otro material que estamos preparando y que eso os va a facilitar y podéis hablar con vuestro cruce de caminos, que son una serie de píldoras. Píldoras son pequeños vídeos de 5 minutos explicando cosas que sirvan para aprender en 5 minutos un poco, esto es mucho más genérico y esto es como ir más al grano. Es un poco como lo que hemos hecho ahora de turismo que acabo de hacer, pero bien, vinculado con las nuevas tecnologías. Va a haber unas píldoras sobre páginas web y redes sociales con unos apuntes, otras sobre geolocalización, otras sobre datos y otras sobre gamificación, explicando un poquito más en qué consiste esto y cómo lo podéis utilizar en vuestras organizaciones. Y luego también hay más ejercicios, igual que os he planteado unos, os vamos a plantear otros ejercicios para que la gente que no pueda luego, que desde casa quiera, pues que puedo hacer un pequeño ejercicio sobre estrategia digital, sobre operativa digital, sobre Google My Business y sobre inteligencia artificial. Y de esa forma también irá en formato de vídeo, también muy cortito, de 4 o 5 minutos, para que lo podáis ver en un momento o en la tablet o en el ordenador, donde sea, y decir, oye, pues mira, esto de la estrategia, ¿qué es? Venga, voy a verlo y lo voy a aplicar a mi destino. O cómo puedo hacer una buena publicación. Pues ahí te lo explicaré. O quiero estar en Google Maps, o cómo puedo mejorar mi posicionamiento en Google Maps. Pues lo explicaremos ahí. ¿Vale? Entonces, esto que contéis con ello porque se distribuirá dentro del proyecto. Bueno, la primera tecnología, páginas web y aplicaciones móviles. Aquí voy a dejar solo unas pequeñas pinceladas, que creo que es importante ir dejando pinceladas sobre lo que hay. No me voy a extender, pero sí que hay cosas que creo que podemos o que puedo aportar. En primer lugar, la página web. Hemos dicho, entendemos que páginas web, esto empezó en los años 90, a partir del 95 empezó ya para empresas, etcétera. En la página web del proyecto, digamos de Cruce de Caminos, para mí es el edificio, ¿vale? Y vuestra organización es una oficina. Es decir, al final, creo que lo importante es que contéis con que la página web del proyecto podéis contar con ella porque podéis seguramente aportar información y es un poco el edificio global donde tenéis toda la información, va a haber vídeos, va a haber textos, acceso a aplicación móvil, contenidos, podéis ir a ese edificio a coger toda la información necesaria para vosotros. Y vosotros sois una parte de ese edificio, que tengáis en cuenta que formáis parte, sois como una parte de la organización, de la oficina y con lo cual ahí también podéis aportar información, podéis coger información de la web, pero también podéis facilitar. Yo os invito a eso, a hablar con los gestores de Cruce de Caminos para colaborar, básicamente. Fijaros, la relevancia en Internet viene dada sobre todo por hacer contenidos accesibles, es decir, la relevancia, el hecho de que quiero estar en Internet, si quiero aparecer en Internet, o quiero aparecer en Google, ahora ya más en chats también, ¿no? ChatGPT, etcétera. Quiero aparecer, pues tiene dos elementos. Una, los productores, nosotros, tenemos que hacer accesible el producto. Tenemos que facilitar la información a los clientes. Y los consumidores, los turistas visitantes, tienen que hacerla popular. En la medida en que nosotros hacemos una información
accesible, que es fácil de encontrar, que está bien diseñada y los consumidores la ven, tenemos mayor relevancia en Internet. ¿Vale? Esto es un básico del SEO que se llama el posicionamiento natural, pero es la idea de eso. Pensemos en hacer contenidos sencillos, fáciles, igual que los consumimos nosotros. Si te diriges a jóvenes, no pongas mucho texto porque no leen, pero métele un par de shorts, porque lo que hacen es ver vídeos en TikTok, shorts en YouTube o reels en Instagram. Es decir, adáptate a la audiencia, haz contenidos accesibles. Si es para una persona erudita, pues ponle mucha información con fuentes, porque quiere ir a las fuentes y ver si es cierto. Si es gente eso, más familiar, pues que sean un poco divertidas, que tengan algo de chispa para que puedan enganchar. Es decir, intentemos que los contenidos sean siempre páginas web accesibles. Al final, todo el mundo busca alguna de estas cuatro cosas en Google, si os fijáis. Quiero, es lo que llaman los cuatro micromomentos de Google. I want to know, quiero información. I want to go, la decisión, quiero ir a un sitio. I want to do, quiero hacer algo. O I want to buy, quiero comprar. O sea, quiero conocer algo, quiero ir a un sitio, quiero hacer o quiero comprar. Con esas palabras, con esas preguntas, se mueve todo lo que preguntamos en Google. De hecho, tiene que ver lo primero, conocer con la información, la segunda con la decisión de que ir a un sitio, el hacer ya con la acción y la compra con el comprar, con el consumo directamente. ¿Por qué os digo esto? Porque nos pongamos en el lugar del visitante o turista que va a vernos, porque tenemos una oferta de ruta bética, cruce de Caminos de Pasión o ruta bética, y digamos, ¿qué es lo que el cliente se pregunta? Quiero saber más de Caminos de Pasión. Oye, pues ¿por qué no metemos en nuestra página web información de Caminos de Pasión y de la ruta bética? No solo en la web oficial, sino en la nuestra propia, un apartado. Quiero ir a un sitio. Pues ¿por qué no en Google My Business, Google Maps ponemos las palabras clave de cruce de caminos, ruta bética, camino de pasión para que la gente cuando busque nos encuentre? I want to do, quiero hacer. ¿Por qué no le ofrecimos posibilidades de qué puedo hacer en Carmona vinculado con los romanos? Y vinculado con eso en comprar. Y ahí ya ticket directamente a venderles algo. Eso, una comida romana en mi restaurante, una visita guiada, una pernoctación, lo que queramos. ¿De acuerdo? Entonces siempre tengamos en cuenta esto, que todo el mundo busca algunas cosas en Google. Y luego la aplicación móvil, en este caso vinculado con la que se está haciendo, que al final va a ser una aplicación que tenga esa entrada en los cruces de caminos, con la localización de los elementos, con una serie también de juegos, de preguntas, etcétera. Ten en cuenta que va a servir o que puede servir para las fases de antes y durante el viaje. Porque hay gente que antes de ir al viaje, si le fomantes que se descargue, va a poder tener información de qué es lo que puede visitar, se lo puede organizar y después, durante el viaje, sobre todo el móvil es del durante, va a poder tener un montón de información. Y ahí y ver qué recursos tiene, cómo hacerlo y tener esa especie, no, esos minijuegos que he comentado, esa gamificación. Con lo cual, ten en cuenta que vais a poder utilizarla como una herramienta. Nosotros hemos hecho, siempre lo digo un poco el símil, ¿no? Nosotros estamos haciendo un coche. La aplicación móvil es un coche. Lo mejor posible y esperemos que os guste y que funcione y que la gente lo use. Pero ese coche luego hay que moverlo. Hay que moverlo por Carmona, por Baena, hay que ponerle gasolina, hay que promocionarlo, redes sociales, hay que descargarlo, hay que utilizarlo, hay que mejorarlo, hay que mantenerlo. Entonces es eso. Nosotros tenemos un vehículo, que este es un vehículo que lo que pasa es que en vez de ser un vehículo que va por carretera, va por el bolsillo del cliente. Y lo que tenemos que hacer del turista o del visitante, tenemos que hacer ese vehículo moverlo y utilizarlo. Y si tenemos la parte de gamificación que está hecha, pues simplemente escoger esa parte y convertirlo en algún regalo, algún obsequio, algún 2x1 para el turista y ver cómo funciona. Y analizarlo, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, eso es en cuanto a páginas web y redes sociales. ¿Vale? Y luego, bueno, las 5 etapas del viaje. Lo que os comentaba antes. He hecho 3 etapas, antes, durante y después. Desde hace mucho tiempo hay muchas distintas, pero siempre se utiliza un poco la de Google, que decía que hay una parte de ensoñación, de inspiración. Luego planificas el viaje, hacer la reserva, vives la experiencia y lo compartes. ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta que esto simplemente lo dejo caer. Las acciones que hagamos, cualquier acción que hagamos en nuestra organización, tenga que ver con una de esas etapas. Yo hago un folleto, pero ¿el folleto para qué lo haces? ¿Es para inspirar? Pon una foto grande, muy bonita. ¿O es para reservar? Pon un teléfono enorme. Cambia completamente el diseño del folleto. ¿O es para compartir? Pues pon los enlaces sociales para que la gente pueda compartirlo eso en redes sociales, etcétera. Es decir, tenemos que tener en cuenta eso siempre. Cualquier acción que hagáis, meterla siempre en
en una dinámica del turismo, porque el turismo no es algo fijo ni estético, el turismo es un proceso. Y como es un proceso que además todos vivimos, porque todos somos turistas, tenemos que intentar encajar las acciones ahí. Y decir, bueno, la aplicación móvil me va a servir en la experiencia de viaje. O voy a hacer esto, pero va una acción con influencers, pero ¿dónde? Para que se comparta. O voy a hacer un planificador. Vamos a pensar cada cosa que hagamos. Y como siempre os dejo aquí preguntas. ¿Vale? Más que ejercicios, son preguntas que quiero que os hagáis de cada apartado de lo que comentamos. ¿Vendes online a través de tu web? Es una primera pregunta que creo que debéis haceros. Segunda, ¿tienes presencia en la web de destino? ¿Tu organización está en la web de destino o estará en la de cruce de caminos? Y en tercer lugar, identifica qué tecnología usar en cada etapa de viaje. ¿Vale? Piensa luego de estas tecnologías que estamos viendo, si alguna te resulta interesante, no solo si es interesante, sino dónde la voy a emplear en cada etapa de viaje. ¿De acuerdo? Redes sociales. La gran, ¿vale? Después de la página web llegaron a partir de los años 2000, mediados de 2005-2006, hasta el tema de redes sociales. 2010 empezó a explotar todo ya, ¿vale? Ha explotado creo que demasiado. Hay que estar presentes al menos en las redes más conocidas. Esto es conocimiento en el estudio de IAB, un estudio que dice que, bueno, las redes más conocidas pues son Facebook, Instagram y WhatsApp, que son del mismo, son de Meta, X, TikTok y luego YouTube, LinkedIn, Telegram, Pinterest, Snapchat, ya vamos bajando, Twitch, etcétera. Pero la más conocida. Entonces, no hace falta estar en todas partes, porque esto implica de más tiempo. Entonces, en redes sociales lo que hace falta es en cuáles son las más conocidas que creo que puedo aportar. También en función de mi cliente. Si tu cliente es mayor hablo como yo a partir de cierta edad, es más Facebook. Si es un cliente joven, es Instagram. Pero si es muy joven, no son las publicaciones de Instagram que ni las ven. Son las historias de Instagram y los Reels, porque pasan completamente a las publicaciones. ¿Vale? Y si eres un nostálgico o quieres embroncarte, pues te vas a X. ¿Vale? Yo no tengo cuenta en X, tuve hasta 15.000 seguidores, fui muy tuitero, José Luis lo sabe, pero ya me cansé ya cuando bueno, entró por otros derroteros que todos conocemos. Pero bueno, hay que estar presentes al menos en algunas redes más conocidas. Y es que todas las redes son iguales. No hay que marearse. Son herramientas de comunicación. Son herramientas. Esto es un ejemplo de las características que tienen las redes. Fijaros, prácticamente todo lo que está en verde es que comparten características. Son todas iguales. Entonces, una vez no hay que agobiarse con que hay muchas redes, tengo que estar en todo, ¿no? Si es que al final la dinámica es fácil aprenderla. Aunque sepamos cómo funciona una red, pues lo replicamos en el resto y ya elegimos cuál nos puede interesar más. Igual no hay ninguna y simplemente tienes la de WhatsApp. Bueno, pues vale, pues la red, pues WhatsApp. No pasa nada. Tengamos solo las redes, son canales que seamos capaces de gestionar, porque si no, nos vamos a volver locos. ¿Vale? Entonces, pensar en eso, en cuáles sois capaces de gestionar con el tiempo que tenéis y cuáles se adapta más a vuestra audiencia, a vuestra tipología. Este es un pequeño resumen. Disculpad porque no tengo la fuente original. Tuve un fallo, siempre la pongo, pero tuve un fallo, recorté una cosa y no me lo guardé. Entonces no sé quién lo puse, porque me da mucha rabia, porque me gusta siempre citar creo que es lo suyo, a quién lo ha hecho. En LinkedIn, que era un poco un resumen, un poco divertido también de cómo va, ¿no? En LinkedIn, sobre todo, dice ideal para construir marca personal. En TikTok, crecimiento rápido, pero cuidado con depender solo de la viralidad. En Instagram, en crisis de identidad, toca experimentar entre posts y reels. En Facebook no desaparecerá pronto, pero orgánicamente es difícil, hay mejores opciones. Y en Twitter, bueno, ahí es el cachondeo, ¿no? Si fuera una persona, sería ese amigo que cada mes cambia de trabajo, que nadie sabe qué pasará, que es imprevisible, ¿vale? Y luego aparte, pues cuenta un poco con datos, las interacciones, pues por ejemplo, muchos lo ven solo para currículum en LinkedIn o en Instagram, pues Reels a la baja, pero los posts sí que suben con los carruseles. Un poco de datos que cuenta cada red social de las principales, cómo funcionan. Los posts tienen menos alcance en el Facebook. Si estáis en Facebook hace años lo veréis. En jóvenes pierde relevancia. No tiene. Entonces, claro, no os puedo decir yo, tenéis que estar en esta red, porque sería mentiros y venderos motos. De hecho, si os lo dice alguien, no os lo creáis. Tenéis que estar en vuestro negocio o en vuestra gestión, vuestro destino y en casa, en vuestra familia. eh, Tenéis que estar en redes profesionalmente que os aporten y que podéis ir cambiando y pueda ser interesante. Y todo tiene un ciclo. Yo tengo en mi blog, en mi página web, tengo más de 600 artículos escritos y hace ya años que no escribo ya ninguno. Dejé ya de bloguear porque, bueno, porque por una etapa ya dejé de postear y no pasa nada y trabajas a otros niveles. ¿Vale? Entonces, si tenéis que estar, pues ver un poquito cuál os puede interesar más. Con lo cual, la pregunta es, ¿qué redes sociales tienes? Preguntaros, ¿qué redes sociales tengo? ¿Cuáles son más interesantes? ¿Qué creo que son más interesantes? Y luego creo que es importante esta tercera pregunta, ¿las gestionas tú o una empresa externa?
porque es distinto. ¿Vale? Hay veces que no tenemos tiempo y según qué cosas una empresa externa tiene una experiencia muy buena y según qué cosas no hay nada como gestionarte tú tu propia comunicación. Entonces eso tenerlo en cuenta. Tenéis que plantearos si os interesa más gestionarla vosotros, una empresa externa, etcétera. Pues bueno, os dejo ahí preguntas que creo que son importantes. Geolocalización. Al final, todo sucede en algún lugar y todo se puede poner en un mapa. Al final, geolocalizar es colocar, digamos, identificar en coordenadas, latitud, longitud, altura, X y Z, dónde están las cosas. Y a nivel de turismo, hablamos de recursos, de museos, con tema de infraestructuras, de servicios, etcétera. ¿Dónde están las cosas? Lo que pasa es que eso ha evolucionado y la geolocalización se ha convertido en una herramienta de comunicación social. Es decir, en Internet, la geolocalización lo que hacemos es que estamos en un mundo, llamamos SOLOMO, social, local y móvil. Otros dicen ya SOCOMO, social, contextual y móvil. Es decir, nos movemos con redes sociales, lo hacemos desde un sitio, pero como tenemos el móvil, lo hacemos en movilidad. Tenemos la capacidad de estar en varios sitios al mismo tiempo. Cuando montemos información desde nuestro destino por Internet a través de la nube, lo que hacemos es mandar información al online, al mundo virtual. Y ahí ya comunicamos cosas, o bien para vender nuestro destino o nuestras rutas en Internet, o bien para que la gente venga a nuestros comercios, o nuestros comercios o actividades o turísticas. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta eso. Es una herramienta de comunicación social. Y debemos plantear como eso. No solo es geolocalizar por una cosa en un mapa. Nos va a permitir comunicar nuestros recursos, nuestra infraestructura, nuestro destino con los usuarios. Y básicamente hay que estar presentes en Google Maps. Hay una píldora que habla específicamente de esto, pero creo que es importante que vos busquéis en Google Maps y que aparezcáis, porque la gente lo utiliza muchísimo. Y luego aparte están las reseñas, etcétera. Se utiliza mucho. Si os podéis silenciar, perdonar, que estáis por ahí, se cuelan por ahí. Bueno, si no, silencio yo. Vale, disculpar. Entonces, lo que os comentaba, hay que estar presentes en Google Maps de alguna forma. Mm. Bueno, entonces la pregunta es, la primera es esta. ¿Apareces en Google Maps? Eso es lo que se llama Google My Business, pues hay que entrar en Google Maps y mirarlo y ver si aparecemos. ¿Tienes un mapa interactivo de cómo llegar en tu web? Muchas veces en la página web hay mapas de cómo llegar y sale una imagen. O, hoy en día, con lo fácil que es poner un mapa interactivo, un enlace a Google Maps, no pongáis una imagen, un mapa interactivo, que yo pueda, facilítale las tareas a la gente, ¿no? Facilítale que darle un botón y mires a ver cómo llegas a la página web. Y en tercer lugar, pones la localización en tus comunicaciones. Es decir, cuando ponéis en Facebook, en Instagram, ponéis la localización, eso es muy importante. Tenéis que contextualizar siempre cualquier comunicación. Entonces, al final esa contextualización tiene. Sí, siempre hablo de tres elementos. Uno es la localización, desde dónde estoy, desde Instagram, pero pongo donde el hashtag Baena, hashtag Carmona, hashtag lo que sea. En segundo lugar, el tema, hashtag Carmona, hashtag Caminos de Pasión. Y en tercer lugar, la marca o el tema. Es decir, Baena, Caminos de Pasión, mi restaurante, por ejemplo. Entonces, esos tres elementos creo que son básicos. La localización, el tema y y la marca de vuestro negocio. Entonces, la localización es básica de poner las comunicaciones siempre, intentarlo. Y además eso va a fomentar que se engrandezca. Sois 8 cruces de caminos. Eh, Sois un montón de cientos de personas que se han apuntado a estos webinars, entre hoy y mañana. Sois cientos de asociaciones, empresas, organizaciones que vais a estar dentro de ese proyecto. Entonces, entre todos se puede hacer muy grande. Si solo cuando comuniquéis cosas ponéis el hashtag Caminos de Pasión, cruce de caminos, ruta bética, ya vais a conseguir llegar a muchísima más gente. ¿Vale? Entonces os invito un poco a ello. Datos, el mundo de los datos. Vivimos en el dataísmo, ¿no? Una nueva religión que se llama el dataísmo. Todos son datos. Están construyendo grandes infraestructuras de datos. Pero los datos, ¿qué es? Fijaros, los datos, podemos tener datos de mucha calidad, pocos datos de mucha calidad o muchos de poca calidad. Hay una cosa en cuando se trabaja el tema de datos que se habla de party data, ¿no? Los first, second y third party data. ¿Qué significa? Que podemos tener datos de mucha calidad aunque poca cantidad. ¿Qué son esos datos? Las encuestas a visitantes. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Cómo estás? Es decir, tú haces una encuesta y sabes el nombre de la persona, de dónde viene, tienes información. Claro, eso no lo puedes hacer masivo,
Pero está muy guay porque tienes una información muy clara sobre quién te ha venido y cuál es tu cliente actual. Eso lo puedes alimentar. Yo sé que me ha venido gente de Alemania. Si yo luego pongo bases de datos de cuál es el perfil medio del alemán, el gasto medio del alemán, lo uno y puedo tener un second party data. Puedo tener datos de agregados, es decir, oye, pues tengo más información sobre los clientes alemanes. Y luego está third party data, que es un poco lo que llamamos big data. Podemos eso unirle más datos, pero claro, hay más cantidad, pero se pierde. Voy a comprar una base de datos de turistas alemanes de no sé qué, para mandar mail. Pero es una base de datos que la mitad de igual no funcionan, que no está segmentado como tú quieres por familias, que igual no te interesa. Entonces, tenemos que bascular en obtener datos que sean muy fidedignos, que nos permitan conocer el negocio y coger otros. Pues que a lo mejor en redes sociales te cuenten de, o Andalucía dice, pues ha habido una visita de tanto por ciento en Carmona. Bueno, pues ya tienes datos generales. Pero intentar vosotros conseguir datos siempre cumpliendo el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, es decir, cumplirlo, pero pedir datos y tener información porque los datos son la mina. Los datos son el átomo de Internet, pero hay que conectar los datos. Fijaros, un dato por sí mismo no es nada. Un dato por sí mismo es, he venido a Carmona, vale, tengo un visitante, pero es un dato, no me aporta. Información, vale, pero ese que venía a Carmona, ¿cómo ha venido? Ya me da información. El que es un alemán de mediana edad. Conocimiento. No, he venido por viaje de negocios, pero de paso hago algo de turismo. Estás conociendo ya y conectando esos datos. Visión. Ostras, no había pensado. ¿Contactar con alemanes que hagan turismo de negocios en Carmona? Buah. Vale. Sabiduría. Voy a conectar todos los puntos. Venga, pues ya sé cómo hacerlo. Voy a hacer una campaña específica para alemanes que vienen por negocios, pero les voy a colocar el tema de la ruta bética y del Caminos de Pasión. Y luego ya un poco en plan de coña, pues la teoría conspiranoica, ¿no? También podéis unirlo y al final ver unicornios o ver cosas raras en los datos. O creer que la Tierra es plana o tonterías de ese tipo, ¿vale? Pero bueno, eso es un poco el chascarrillo. Pero para que veáis un poco la importancia de los datos, ¿eh? De que tenéis de conseguir información y datos. Y además hoy en día con la inteligencia artificial podéis pedir que os comente esos datos, que os facilite, que os ayude a analizarlos. Y los datos, me encanta esta infografía, y además justamente de temas del ego. Los datos es esto. Datos son un montón de figuras del ego. Los tenemos que limpiar en una base de datos. Luego hay que analizarlos. Hay que presentarlos de una forma visual, pero al final hay que explicarlos con una historia. Entonces me encanta porque es transformar algo cuantitativo en algo cualitativo. Los datos los transformamos en algo cuantitativo en algo cualitativo. Es decir, volvemos un poco al principio, vamos a contar una historia. Los datos al final nos sirven para contar una historia. Preguntas, ¿recoges datos de tus clientes? ¿Has pensado en usar la IA para analizarlos? Si yo le meto mi base de datos probarlo, es brutal, a la inteligencia artificial, me puede sacar un montón de información que yo conozco, de tipologías de clientes, de rentabilidades, de cosas. Le puedo subir una hoja Excel, puedo hacer lo que quiera. Y con eso, ¿sabes qué tienes más rentable? ¿Qué es lo más rentable que tienes en tu negocio? Porque a lo mejor por dinámica estás vendiendo unas cosas, pero resulta que no es lo más rentable. Y lo haces porque no tienes información, no tienes datos. Con lo cual, eso ahí lo dejo. Gamificación. Gamificación es el uso de técnicas de juego en entornos serios. Es decir, no es jugar, el concepto de jugar, pero es el concepto de intentar que la gente, que sea hacer elementos entretenidos para actividades como pues, el turismo o las empresas que no están hechas para ese fin. No es ocio puro, no es un videojuego. Fijaros aquí, al final es motivar a los visitantes mediante juegos. Vamos a motivarlos. Entonces, lo que se hace, hay un módulo, una píldora que habla de esto específicamente, es analizar qué tipos de usuarios tenemos, qué es lo que les motiva, qué es lo que les motiva a esos usuarios estar aquí y hacer una cosa, qué recompensas les podemos dar y qué elementos de juego vamos a utilizar para darles esas recompensas. Entonces, pues hay usuarios que son triunfadores, quiero ser el mejor. ¿Qué le motiva? El dominio, ¿no? Pues quiere ser el logro, quiero ser el mejor. La gamificación que te ofrece, pues entonces un ranking. Logros, puntos, de decirte eres el mejor, recompensa. ¿Y qué elementos de juego podemos hacer? Pues retos, niveles, competición, porque es lo que le va a molar. Pero en cambio hay otra gente que le gusta otras cosas. Entonces vamos a identificar cuál es nuestro cliente a nivel de gamificación para intentar hacerle propuestas. La pregunta aquí es, ¿usas la gamificación? Un ejercicio que podéis hacer ya es este esquema que os he enseñado, seleccionar un tipo de usuario, motivación, recompensa y elementos de juego, para ver si con eso podéis hacer algo, y pedirle una gincana a una IA.
con esa información pedirle a una inteligencia artificial que te monte una gincana y a ver si con eso haces un pequeño jueguecito. Hacer el experimento porque es súper interesante. ¿De acuerdo? Sigo, ya voy un poco más deprisa porque veo que se me come el tiempo y luego nos dejaremos ir. Si no me preguntáis, luego nos dejo hablar al final. Siempre pasa lo mismo. Realidad mixta, aumentada y virtual. La realidad aumentada nos permite ver objetos digitales en el mundo real. Es decir, yo pongo el móvil y a través del móvil veo elementos en digital que me aparecen ahí delante. Como esta recreación del monasterio de San Benito, por ejemplo, en Sagún, de cómo podría ser en la época de la Edad Media. La realidad virtual permite recrear espacios en tres dimensiones. En este caso no es a través de eso, sino que yo me meto con unas gafas de realidad virtual y veo en tres dimensiones a mi alrededor otros espacios de otros mundos. Y os he puesto aquí unos ejemplos simplemente para que veáis un poco visualmente a qué me refiero con todo esto, como herramientas que creo que pueden ser interesantes de cara a un futuro para vosotros, para utilizar y para trabajar. Hay alguna cosita de realidad aumentada en la aplicación móvil, ¿vale? Sencillita, pero algún jueguecito ahí con realidad aumentada. Os voy a poner un pequeño vídeo. Esto, por ejemplo, es como una foto 360, pero no es una foto, es una recreación, en ese caso, de la Lonja de Valencia. Es una recreación de un edificio, cómo sería, pintándole el techo de cómo sería el techo en la época, añadiendo algunos elementos como dónde se vendería la tela, porque aquí se vendía la seda, en la época del siglo oro valenciano, cómo se vendía la seda. Todo esto se ha introducido. Entonces es una foto 360 que también viene a recrear un espacio que no existe sobre la realidad, que no existe vestido, existe, pero no puedes verlo, cómo sería en su época. ¿Vale? Otro ejemplo que podemos poner es una maqueta. Podemos coger una maqueta romana. En este caso no tenía de Andalucía, por eso os he puesto un ejemplo de la Londres romana, por ejemplo. Entonces, cogemos la aplicación y podemos ver una maqueta de cómo sería Londres en la época romana reproducida y nos podemos acercar. Como veis, es una maqueta digital, como un diorama, pero digital. Acercarlo, verlo, ver todas las partes que tiene. Fijaros cómo estaría, y podemos acercar, darle la vuelta, etcétera. Eso se puede hacer con todos los recursos que tenéis. Otro ejemplo, son solo cuatro, sería algún elemento. El templo de Augusto en Barcelona, por ejemplo. Pues un elemento que es una reproducción de un templo que quedan cuatro columnas y cómo sería en su época. Está en pequeño, pero también está a tiempo real, a tamaño real. Cuando te pones ahí delante lo puedes ver cómo sería. Y como veis, te puedes mover alrededor de ese objeto, adelantarte, atrasarte, acercarte, meterte dentro. ¿Vale? Y por último, podemos incluso pasear por algún espacio. Este es el Salón del Tinell en Barcelona, donde lo que hemos hecho es que recreas cómo sería un salón que está solo desnudo, digamos, vistiéndolo. Y cómo sería, y puedes ir andando sobre él. Y pues se llama puerta mágica. Tú puedes entrar como por una puerta y vas andando. Y todo esto es una reproducción de cómo sería ese sitio. Puedes reproducir esto o un yacimiento romano en Baena de cómo sería. ¿Ves? Y puedes ir viendo y reproduciendo como si estuvieras dentro. Entonces, como veis, son algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer con realidad aumentada, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y por último, inteligencia artificial. Al final lo que busco es esto. Eso es yo doy formación entre otros sitios, la Diputación de Cámara de Comercio de Barcelona, por ejemplo, y Diputación de Barcelona. Y esto, una de las primeras charlas que di de inteligencia artificial para noveles, me contestó esto me mandó un cliente, o sea, un alumno, ¿no? Le pido a un ChatGPT que me recomiende un recorrido de transporte público tal, hasta un refugio, y las instrucciones no tienen fallo. Luego se le pidió en francés y se lo envió al cliente. Esto fue justo después de acabar mi clase. Al final, la inteligencia artificial sirve para cosas concretas. Sirve para muchísimas cosas, pero para estas cosas concretas también. Oye, para una traducción, para algo muy directo que me sirva. Hay que seleccionar la herramienta que más valor nos aporte. ChatGPT, DeepSeek, Meta, Grok, Gemini. Al final son herramientas que son negocios. Entonces, bueno, cada una tiene unas características y esto no es distinto de las redes sociales, que cada una tiene una red. Entonces, al final vais a tener que elegir algunas, cuáles son las que más os aportan y para qué. Para ciertas cosas, pues Gemini porque está integrado con Google, Meta porque estará con Facebook y con WhatsApp, pero ChatGPT me interesa porque es la que me empezó todo, pero DeepSeek es de código libre y es China. Bueno, pues elegimos un tipo de IA o varias y probamos. Yo voy probando varias y la que más me convence o la combino me va respondiendo. ¿Vale? Fijaros, las IAs ya son los nuevos buscadores. La búsqueda se transforma. ChatGPT ya supera a Bing y a Yahoo en búsquedas. O sea, la gente ya busca más. Entonces tenemos en Google en la página web, pero la gente está empezando a ir. De hecho, hay un buscador que es Bing, que pertenece a Microsoft, que está un poco ya denostado porque Google se lo había comido,
pero como está vinculado con Microsoft y Microsoft está vinculado con ChatGPT, económicamente y empresarialmente, resulta que ahora ha renacido. Porque necesitas hacer contenido en Bing para que luego ese contenido te salga en el ChatGPT. Con lo cual, también ten en cuenta eso, que se convierte en un buscador y que estamos ya entrando directamente, seguro que vosotros lo hacéis, a buscar información ahí. Conclusiones de todo esto. Pues, de hecho, quería dejar un poquito de tiempo libre, por eso he ido más deprisa al final. Tres conclusiones esenciales para mí. Una, la tecnología más poderosa no es ninguna de estas que os he explicado. Ni inteligencia artificial, ni realidad aumentada, ni virtual. Son las preguntas. Es lo que nos hace humano. La capacidad de hacernos preguntas. Entonces, la tecnología que tenéis, lo que os puedo transmitir hoy es haceros preguntas. Y a partir de haceros preguntas, veréis cosas. La segunda, las historias. Decía el gran Eduardo Galeano que los científicos dicen que estamos hechos de átomos. Pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. La importancia de contar una historia, de la narrativa, de llegar a la parte emocional del turista, del visitante, de llegarle adentro, de no hacer una cosa automatizada, de hacer cosas muy reales. Y luego, como no, pues la parte mía que me afecta, es en una carretera, en un cruce de caminos de la India, no es de este proyecto, pero es de camino, que dice que sin la geografía no estás en ningún sitio, que me parece una frase preciosa para acabar. Así que ahí tenéis mi mail para cualquier cosa que necesitéis, os pasaremos la información. Y sobre todo, nada, espero que haya sido útil todo este rollo que os he metido y sea práctico, os hayáis hecho muchas preguntas y responder. Y de todas formas, ahora las preguntas, si os las habéis hecho, os he hecho preguntas, pues ahora al revés, hacer vosotros las preguntas a mí, así que abre un poco turno para que me digáis lo que queráis, para que comentéis lo que queráis. Nada, gracias a vosotros. Podéis preguntar en abierto, por el chat, y si no preguntáis, decirme si os sirve, si no os sirve, si os ha aportado algo, si conocíais todo de cruce de caminos, si no lo conocíais. Gerson, Sí, dime, Lola. estoy hablándote desde Alcalá Ujú, y bueno, te tengo, no, a ver, es una mezcla de pregunta ujú, y al mismo tiempo de, te iba a decir, no quiero hablar de la teoría conspiratoria, que me he quedado yo con esa imagen, ¿no? De lo de intentar ser sabio, ¿vale? Mira, Gerson, en esta convocatoria estamos dos rutas a nivel nacional. Lo digo porque yo, yo por quedarme tranquila de que no es solamente una cosa de mi pueblo, ¿vale? Pero yo tengo que irme a este mensaje que estaba destinado fundamentalmente para que quienes conforman los productos y las rutas turísticas a ujú, las que nosotros representamos como instituciones, digo porque yo hablo desde un ayuntamiento, ¿vale? Pudieran conocer y pudieran implicarse en la creación de ese discurso del que estamos hablando, que efectivamente hoy día sirve para todo, ¿vale? Estamos dentro de ese mundo emocional y bueno, bien. Pero es que tú te pones a ver los miembros o las personas que hemos estado en la charla y creo que empresas de mi localidad, pese a que se lo hemos enviado a las 60 empresas asociadas, vamos, porque nosotros además que tenemos un grupo de empresas asociadas, no hay ninguno, ¿vale? Del resto de los municipios desconozco, ¿vale? Entonces, mi pregunta es... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que no estamos haciendo para no llegar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O es que el discurso turístico por parte de la empresa va a su bola, quiero decir, va a su bola y punto? Y los que lo tienen, que de entrada creo que son bastante pocos en el panorama del turismo nacional, son bastante pocos. ¿A qué se debe este estado anodino, ¿no? De no implicación, de no contribución, que es lo que hacemos mal? ujú. Mm, Vale. Mucho que estemos en la... Y, no, y entiendo que no hay que entrar en los debates y tal, pero No, no, eh, pero es una reflexión muy interesante lo que comentas. A ver, por mi parte, cuando se empezó a hablar, digo, uy, a ver si no lo he enfocado bien el webinar. No hacéis nada mal.
O sea, no, es como, no, no es por ti, es por mí. No, no, no hacéis nada mal en absoluto y no pasa absolutamente nada. A la gente está saturada. Y no todos, que de hecho os agradezco muchísimo estas 2 horas porque hoy en día no peleamos por dinero, aunque parezca mentira, peleamos por tiempo. Lo único que tenemos es Por atención, fíjate, por atención, es atención. la economía de atención. Cuando la atención es un bien escaso, eso es teoría económica, sube el precio. ¿Y por qué están las redes sociales? ¿Por qué funcionan por publicidad? Porque pagas por la atención del usuario. Tú en las redes sociales estás pagando por tener la atención del usuario. Con lo cual, no pasa nada. En la parte esta es que no se ha presentado gente, es que viene poca gente, es que es normal, es que la gente está y todo el mundo tenemos lo que tenemos. Acaba de empezar el cole, gracias a Dios. Y tenemos extraescolares de los niños y tenemos nuestros negocios, digo las empresas, y tienen sus negocios. Y el que es un directivo tiene también jaleo, o sea, todo el mundo está. Entonces, yo ahí te diría un mensaje un poco de tranquilidad. Primero porque es una etapa esto muy, muy incipiente. Esto lo hablé con Alberto. Alberto Luque es el presidente del consorcio Camino del Cid, que lo conocí hace 20 años, que colaboré con él, y ahora hemos vuelto en este proyecto, he vuelto a coincidir con él, y me lo decía, dice, Gerson, estamos poniendo las bases, estamos poniendo cimientos. Él lleva 20 años con el Camino del Cid. Entonces, estamos poniendo los cimientos. Y ya os digo eso, estamos poniendo los cimientos de lo que puede ser esto. Las empresas, ¿vale? Ahora están diciendo por ahí cosas. Vale, mira, uno al discurso lo que comentas, ¿no? Que decía también, bueno, desconfían de todo lo que viene de la administración pública, bueno, tema clase política, presión fiscal, bueno, no vamos a entrar en esos debates, pero al final es intentar llegar, y más en los municipios pequeños que podéis conocer o podéis hablar con la gente, intentar llegarles y decir, bueno, sé que vas liado tal, pero mira, no has podido venir, pero mira, se ha quedado grabado, si te interesa, o mira, de redes sociales, mírate estos 5 minutos que igual te aportan bastante. Oye, si quieres, déjame tu información, te la pongo en la página web de Cruce de Caminos. Es decir, hay que acompañarles y hay que atenderles, porque además eso son parte del tejido. Yo he sido empresario, trabajo en una empresa, pero soy empresario, he tenido empresas durante 25 años, 20 años. Y he sido autónomo 25 años y sé de lo que hablo. Entonces, yo creo que no hay que mirarlo como algo negativo. Es que no ha venido la gente, etcétera. No pasa nada. Aquí, de hecho, efectivamente, al principio el webinar se planteaba sobre todo para gestores de destino y dijimos de ampliarlo porque creo que es interesante para todo el mundo, porque al final todo el mundo está conectado. Entonces, ahora la labor es de seguir trabajando con ellos y, oye, intentar explicarlo en otros foros que se hagan que aparezcan los empresarios. Al final, además, siempre hay líderes dentro del sector empresarial de cualquier localidad, siempre hay gente que lidera y esos líderes son los que pueden empujar luego a atraer al resto, escucharlos y decir, oye, pues es que esto me parece una tontería. Bueno, pues define tontería, no pasa nada. Venga, no, es que estamos gastando dinero y esto no sirve para nada. Bueno, ¿qué es lo que no te sirve? ¿No? Porque yo quiero lo que sea, ¿no? Es que quiero, pues, ganar más dinero en mi restaurante. Vale, pues mira, aquí resulta que había una persona que te ha dado un par de claves que a lo mejor te pueden servir. Que a lo mejor creas un menú y con eso puedes ganar un poco más de dinero. Es decir, es hablar, es un tema de comunicación de hablar con ellos. Pero no lo veo en absoluto negativo, ¿eh? El hecho de que de que las empresas, de que no hayan venido, bueno, pues es normal. De hecho, me ha sorprendido que han venido casi 30 personas, que es muchísimo para un webinar, porque es que hoy en día, lo he dicho, si es que está todo el mundo saturado, si es que no damos abasto con todo esto. Con lo cual, te doy un mensaje de tranquilidad en ese sentido. Voy a leer un Vale. momento que estoy leyendo por aquí, así sigo contestando. Mira, papá. Sí, Bueno, a Jesús. mí me gustaría saber, contesto y luego sigo. María Nellín, si los caminos están vivos, se pueden ampliar. A ver, de momento no lo sé, si están, o sea, están ya consolidados, no sé hasta qué punto pueden ser ampliables. Me imagino que sí, pero eso tienes que ponerte en contacto con quien corresponda. ¿Vale? Con la gente que corresponde a Cruce de Caminos, y ellos te dirán sí, si en un futuro, si no, si tiene sentido, porque al final hay un criterio objetivo, que el criterio objetivo en este caso es pues que tenga que ver con la parte de pasión, camino de pasión, o con la ruta bética, y que haya restos romanos y que se identifique, etcétera. Entonces, lo mejor es que te pongan en contacto, María, con ellos, y ya está. Vale. Buenos días, Jesús. Hola. ¿Sí? Hola, ¿Se José me Luis. escucha? ¿Qué tal? Sí. Sí, sí, sí. Hola, Jesús. Buenos días a ti y a todos los que estáis participando en el webinar este. Primero saludarte. Me alegro un montón de verte. Te conocí pues, hace ya 20 años, cuando eras un chaval joven y con ilusiones y proyectos. Ahora sigues siendo un chaval con ilusiones y proyectos, pero ya no estás joven. Pero Eso. bueno, tiene buen aspecto, jodido. Te conserva bien. En todo caso, decirte bueno, aquí ya también un poquito insistiendo en lo que tú has comentado,
El problema que tenemos los empresarios, yo aquí yo hablo ya como empresario, es el problema del tiempo, como tú bien dices. Ahora mismo lo que no le importa es, lo que necesitamos es tiempo y lo que tenemos es una sobresaturación de este tipo de iniciativas que nos hacen que no le prestemos la atención que le debemos cuando son iniciativas, muchas de ellas muy interesantes. Yo he colaborado, bueno, pues estamos colaborando con Caminos de Pasión, con la Bética Romana, también con la Vía Augusta, también estamos haciendo cositas con la red de Vía Romana de Hispania, o sea, y todos tienen exactamente el mismo problema. Yo estaba entrevistándome con empresarios, con emprendedores y todos tenemos exactamente el mismo problema. Y el problema ya no es de que eh, tengamos tiempo. El problema es que llevamos tantas cosas ya puestas en marcha que al final han acabado en nada, en una pérdida de tiempo básicamente y un gasto de dinero pues, incluso excesivo. Y nos ha dado esa pequeña frustración que nos genera el hecho de que hayamos puesto en un proyecto determinado, cuando digo este proyecto me encanta, me parece genial. Y quizás sea eso, que el empresario, como tú bien dices, tenemos tan poco tiempo, tenemos que centrar tanto la actividad. Y aquí va también de lo que se está hablando en el chat, de que tenemos que llevar los controles, los restaurantes, la PPSC, tenemos que llevar las empresas, los distintos registros, un poquito estamos sobresaturados. Pero no obstante, sí que yo puedo decir una cosa, y yo a Gerson, y esto se lo digo al resto de participantes, en este caso del webinar, que yo con Gerson empezamos, nos conocemos hace mucho tiempo, por aquellos principios estábamos trabajando pues, con Juancho, con Lasse, con Tirso, con Jimmy Pong, con Edu Williams, toda esta gente que ha configurado un poquito los destinos hasta donde vamos nosotros. Yo me salí para tener esa experiencia empírica de que todo lo que estábamos hablando, se estaba hablando que el foro funcionaba. Llevo unos poquitos años separados y ahora cuando he vuelto otra vez, hemos vuelto al tema de consultoría y al tema de vanguardia un poquito así tecnológica y turística, puedo garantizaros que tanto lo que se habló en su día fue bien, como lo que está diciendo Gerson ahora, entiendo que es en la vía y es el camino. O sea, es complicado, es duro. Nos coge ya algunos en una etapa un poquito ya más madura de la cuenta, pero sí que es verdad que todo lo que tenía que pasar ha pasado durante estos años, estos 10 años que hemos estado, bueno, que yo he estado desconectado en concreto de esta vanguardia, pero sí que lo he seguido muy de cerca. Hemos puesto en marcha todos aquellos preceptos que teníamos desde aquella primera red social, ¿te acuerdas de Turismo 2.0, que era la primera red social que se creaba en España? Y hasta el día de hoy se ha ido rodando y entiendo que lo que tú estás proponiendo es exactamente lo que nosotros también estamos, o yo también estamos proponiendo desde nuestra consultoría, en base a ese tipo de productos, a ese tipo de nuevo cliente, ese nuevo perfil de viajero que ya va buscando esa inversión, va buscando ese destino más atrás, esa no saturación de destinos que estamos encontrando con esa turismofobia. Y el problema que tenemos ahora mismo en los destinos, y aquí engancho un poquito con lo que decía la compañera de Alcalá, nos vamos, ahora mismo estamos en un periodo que es casi que es peor que la turismofobia, que es la turismoapatía. Y es que las empresas no acaban de ver que el turismo puede ser una tabla de salvamento para los negocios. Y casi que es peor eso que la otra. ¿Sabes lo que te digo? O sea, estamos como, vale, turismo, pero pues no, pues turismo. Y hay que seguir trabajando y en nuevos modelos y en nuevas tipologías de clientes, en nuevos perfiles de ese viajero más inclusivo, más, que busca más la autenticidad, que para esto estamos viendo que los destinos, en este caso, y los puntos y los nodos son pequeños municipios en el que no tampoco necesitan, y no solo lo necesitan, no pueden atender a un turismo masivo. Entonces, creo que la línea, tal y como de esta magnífica exposición que nos ha hecho Gerson, de este webinar, creo que es el camino y yo, por mi parte, nada, animaros a todos que aunque no responda el sector privado, sepáis que están ahí. Y como dice Gerson, yo esto también lo he estado haciendo, que hemos estado haciendo visitas por la red de Villa Romana de Hispania, es un proyecto fantástico, y teníamos que ir pidiendo en cada punto, en cada Villa Romana, una empresa, un empresario, un emprendedor tractor, que fuera el que arrancara el proyecto y que lo mantuviera, porque esto no puede, esto de las instituciones no se mantiene, se mantiene desde el empresariado, se mantiene desde la base. Y a partir de que alguien arranque y se tome en serio el proyecto de cada uno, pues, en este caso de los nodos, de los municipios de las distintas villas, entonces cuando empezará a funcionar bien. Pero tiene que haber alguien
que soporte el proyecto desde lo privado, porque lo público, bueno, aquí ya estos son unos fondos de la Unión Europea, tenemos plan de recuperación y resiliencia. En el momento que se acaben los fondos, pues ahí nos vamos, ¿vale? Pero si conseguimos que esas empresas se asienten y generen esa estabilidad, después las redes se conectan solas, y no hace falta pedirlo. Si yo estoy en Priego, ¿vale? Y yo no estoy aquí dentro de ningún, bueno, de la ruta de Camino de Pasión, pero sí que es verdad que necesito a Baena, que está aquí al lado, la ruta ética romana, necesito a Alcalá la Real y ya las sinergias salen solas. Si es que me hace falta, a mí me hace falta Baena, a mí me hace falta Alcalá la Real, estando y no estando en ninguna de esas dos rutas, ni en la bética romana que está Baena, ni en la de Carlos V que está Alcalá la Real, pero las necesito. O sea, eso va a nacer de forma natural siempre y cuando en Baena encuentre esa empresa que sea capaz de conectar conmigo y en Alcalá, pues, tres cuartos de lo mismo. Pero perdona esta perorata, pero bueno. He intentado pues transmitir en este caso mi opinión y sobre todo darte la enhorabuena a Jesús por la presentación que ha hecho, que me parece extraordinaria. Muchas gracias, José Luis. Bueno, eso es que me quieres aún. Pero bueno, creo que mejor final que este, porque en 7 minutos tengo otra, tengo que empalmar, pero mejor final que este no hay. Simplemente recalcar lo que ha hecho José Luis. Al final, lo bueno de esto es que este proyecto, como hay fondos luego para a nivel de promoción internacional, es lo que te va a permitir darlo a conocer fuera y que baje luego hasta lo local, ¿no? De eso de global local que esté comunicado. Simplemente por apuntar, como os he dejado también mi correo. Dentro de este proyecto hay posibilidad también de hacer algunas pequeñas mentorías, es decir, si alguien tiene alguna duda concreta sobre su destino, sobre sus negocios o lo que quiera y quiera consultar algo, que me mande un mail y convocamos durante este mes, hacemos una pequeña videollamada y le atiendo personalmente lo que haga falta, porque forma parte del proyecto, ¿no? El acompañar a la gente. Entonces, tenerlo en cuenta que si alguien necesita algo, pues a vuestra disposición. Y lo dicho, facilitaremos toda la información. Muchísimas gracias por la atención y espero eso que haya sido útil. Y bueno, pues seguimos en contacto. ¿De acuerdo? Perfecto. Venga, pues a seguir. Gracias a ti. Muchísimas gracias Venga, hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Buen día. a vosotros. Gracias, un placer. Muchas gracias. Gracias.